dudas de esto, de las dimensiones de intervención, porque eso está en un documento que yo les decía y lo fusioné con las intervenciones, va a ir el manual de cómo hacer relajación, va la cápsula de relajación progresiva de Jacobson, ejercicio de mindfulness, van cápsulas chicas para trabajar con los niños también. Lo que pasa es que estuve mirando que se está acabando el espacio del disco duro, así que por ahí vamos a tener que ampliarlo. Pero mientras tanto, dudas de lo que vimos antes, o comentarios, lo que ustedes necesiten para avanzar. La señora Gloria está hablando, pero no se le escucha. Algo dijo, pero no se le escuchó nada. Hay que activar el micrófono. Ah, no el micrófono. Mira, no sé si soy yo, pero la señora Gloria tiene activado su micrófono. No, es su micrófono, ella lo tiene. Tiene que activar su micrófono. Ya va a tener que activarlo y de ahí ya la... La espaciadora, señora Gloria, mientras habla. Sí. ¿Estamos? ¿No? Ahí sí. Ya, ahí sí parece. Ya. ¿Cómo era? No le decía que estaba a mi lado mi hija que tiene un bebé de 3 añitos, entonces le digo que se ponga al lado mío para que aprenda. Ya. Claro. No, pero como está grabado también, acuérdense que todo va a quedar grabado ahora, si no puede igual estar a su disposición, así que esa es la idea. Ya. Las dudas, eso no es coronavirus, es que tomé agua y me quedó aquí medio... Entonces, decíamos, ¿no es cierto?, que está el concepto de trayectoria, decíamos también, como resumiendo, que hay áreas de intervención específicas o dimensiones. Nosotros lo que tenemos es que estas dimensiones constituyen como una cebollita, hay aspectos generales fisiológicos, ¿no es cierto?, que se han desregulado por la situación que hemos vivenciado de incertidumbre, de pérdida de rutina, en algunos casos confinamiento, porque sabemos que no en todos pasó así, ese es un punto, pero de ahí, ¿no es cierto?, tenemos otras capas que tienen que ver con las trayectorias del desarrollo, y en esas trayectorias del desarrollo, además de esta dimensión fisiológica, que yo les decía que lo que es el criado en el fondo es este listadito para abajo, después viene otra dimensión, y lo que tenemos que hacer es simplemente ver qué tan grave esto, esta no es mucho, nos vamos para acá, y ahora vienen lo que son las intervenciones propiamente tales, que eso es lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Pero de estas cosas que hemos visto, que tenía que ver con temperamento, por ejemplo, que hay polos, eso es lo que decíamos, ¿no es cierto?, que hay polos de desarrollo. En este caso, ¿no es cierto?, lo que teníamos acá en las dimensiones fisiológicas es qué tan desregulado está, qué tanta capacidad yo tengo por mi trayectoria del desarrollo, es decir, por la edad en que estoy y los estímulos y vida que he tenido alrededor, porque sabemos que eso no depende solo de la edad. Sabemos que si los chiquillos han tenido dramas cuando son chiquititos, ¿no es cierto?, presentan una desregulación general que tiene que ver con que a cierta edad ya deberían tener una cierta conectividad, ¿no es cierto?, funcional, deberían tener la capacidad de cosas que le pasan fisiológicamente, hago así porque el sector temporal que rodea la orejita, ahí más o menos, entre comillas, viven las palabras, es decir, cuando hay conexiones desde el sector ventral hacia eso, yo puedo decir que hay algo que me molesta o identificar de mejor manera, ¿no es cierto?, un estado que yo estoy vivenciando, conexiones parietales ya más hacia arriba, que tienen que ver con la causa y el efecto de mis conductas y de mis emociones, y finalmente el sector de autorregulación, que acá adelante, ¿no es cierto?, que es el área prefrontal. Cuando se incorpora eso en una red, nosotros tenemos una persona que puede autorregularse de una manera autónoma. Ese es el punto. Entonces, cuando habla el ministerio de yo me conozco y me autorregulo, si yo no hago la diferencia neurofisiológica de qué significa eso en distintos estadios del desarrollo y según la trayectoria, no puedo tirar todas al mismo saco y decir que voy a hacer lo mismo en todos los casos. No es así. Cuando somos más pequeños no tenemos la capacidad para verbalizar con riqueza, ¿no es cierto?, cosas que nos pasan, pero sí nos podemos entrenar en conciencia corporal para identificar manifestaciones que anteceden una disrupción conductual, ¿ya? Y además nos podemos entrenar también para tener ciertos estados incompatibles con la disrupción, que cuando yo siento ciertas señales, eso es lo que decíamos, voy a meter este otro estado, que es lo que vamos a ver hoy día como algunas de esas estrategias, ¿no es cierto?, y también en las cápsulas para que ustedes practiquen. Y hay otras que son cápsulas para que las trabajen en clases, en material de apoyo, para que las puedan trabajar en clase, ¿ya? En cambio, cuando soy un lolo, ¿no es cierto?, en la prepubertad, yo ya tengo mayor riqueza de vocabulario, tengo conexiones que me permiten decir ciertas cosas que me están pasando, y cuando soy más grande ya también puedo empezar a asociar cosas y tomarle cierto peso a las consecuencias y las causas. Luego paso por desregulación en la adolescencia, un poco, ¿no es cierto?, porque es normal, por los cambios fisiológicos,
pero la autorregulación se puede ir desarrollando desde que soy chiquitita, pero no es autónoma en los primeros estadios, luego, ¿no es cierto?, es mediada, y finalmente yo podría llegar a decir que autorregulación propiamente tal. Eso es lo que habíamos visto. Entonces, hay una dimensión fisiológica que es común a todo el mundo en distintas edades. Ahora, que yo además esté consciente de eso, que yo lo pueda expresar, que yo pueda hacer algo de manera autónoma para evitar una desregulación cuando me doy cuenta que lo estoy teniendo, eso depende ¿de qué? Del rango etario, ¿no es cierto? Y de la trayectoria del desarrollo. Ciertas situaciones que decíamos que son inseparables. Un chiquillo puede tener 12 años, pero eso no implica que el chiquillo tenga el desarrollo que corresponde a los 12 años o a los 16, porque dependerá de las condiciones previas en que se ha desarrollado, cuál fue la conectividad funcional que logró tener en base a los estímulos del medio, a los niveles de estrés, si los hubiere estrés tóxico o crónico, o pobreza multidimensional, maltrato, negligencia, y ese tipo de cosas. Cuando eso ha pasado, yo voy a observar que tengo un organismo de cierta edad por fuera, pero las conexiones funcionales, ¿no es cierto?, son diferentes, y por lo tanto yo no puedo pensar que ese chiquillo, la intervención que le voy a hacer a los 16 años es para todos que tienen 16 años, porque resulta que hay muchos que van a tener que hacer intervenciones como si fueran más chicos. No tratándolos lesamente, pero sí involucrando más aspectos corporales, más que verbalizantes, y mediando la verbalización y teniendo mucha más presencia yo como mediador que, ¿no es cierto?, esperando que se autorregule solo y que rápidamente adquiera un dominio sobre esas cosas, porque eso no es real. Eso es lo que les decía yo a la señora Isabel. O sea, tú no puedes meter en un saco la palabra o el concepto de autorregulación, porque para empezar no existe autorregulación hasta que yo ya tengo cierto crecimiento prefrontal. Antes de eso, ¿no es cierto?, hay modulación emocional con mayor o menor protagonismo. ¿Se entendió eso o no? Esto ya lo hemos conversado, pero es para que esté clarito. No sé si se entiende cuando digo mayor o menor protagonismo. O sea, cuando yo soy chiquitito necesito más apoyo. A medida que voy creciendo, ¿no es cierto?, puedo tener un apoyo que además me ayude con los aspectos, ¿no es cierto?, de la capacidad, ¿no es cierto?, reflexiva, de verbalización o introspección, ¿no es cierto? Y cuando ya soy más lolo, grande, digamos, si he tenido opciones para tener un buen desarrollo, entonces yo voy a tener recién las capacidades neurofisiológicas y de trayectoria de vida como para poder tener autorregulación propiamente tal. Antes son procesos que van camino hacia la autorregulación, y lo que le podemos llamar es modulación emocional, con más o con menor protagonismo. Ese es el punto. Entonces, dimensiones fisiológicas son comunes para todos, todas las personas de todas las edades hemos tenido desregulaciones en cuanto a que los hábitos han cambiado, nuestras rutinas las hemos perdido, las personas más adultas y los adolescentes tienden más a lo que hablábamos, ¿no es cierto?, los niños más chicos tienen más desbordes emocionales, y también lo que conversábamos, ¿no es cierto?, es que los chiquillos además más grandes tienen más recursos, tanto verbales como de conexiones con sus pares, o la capacidad, ¿no es cierto?, de poder admitir que necesitan una colaboración, una ayuda, o que tienen algo que ellos se dan cuenta que algo les está pasando. Los más chiquititos, por lo general, no es así. ¿Ya? Carmen. Eso. Sí, sí. Sí, me dice acá un comentario, Camila dice, sí, esto está relacionado con el ejercicio que quedó para esta clase. Sí, yo estaba esperando que llegara más gente para ver si íbamos a comentar eso ahora. Pero bueno, sí, porque ahí viene intervención, pero claro, o sea, el ejercicio lo que trataba era que precisamente yo pudiera hacer una introspección de yo haciendo, ¿no es cierto?, no haciendo teatro, ni enojándome como adulto, sino que haciendo ciertas manifestaciones fisiológicas que yo observé en ese niño. Por eso yo les decía que lo hiciéramos en la pieza tranquilamente, si usted le da plancha, que no lo vea nadie, etcétera. Lo que yo tengo, digamos, como evidencia, porque esto yo lo he hecho varias veces y hay gente que engancha más, otra gente que es más tímida, o que incluso de repente después llegan a contarte ciertas cosas que se le vinieron a la cabeza y que no imaginaba que se le iban a venir a la cabeza. Ese es el punto. Sin tener ni un drama en ese momento real, el organismo, y esa es la idea de hacer esta tarea, digamos, esta asignación, ¿no es cierto?, es que el organismo llama, los estados fisiológicos llaman a otros aspectos que tienen que ver con la cognición, ¿no es cierto?, y con elucubración de hipótesis y mentalización, no a propósito,
sino porque fisiológicamente cuando al cuerpo le pasan cosas, se le activan cosas al cerebro. Y eso es importante decirlo porque en muchos casos un niño no está enojado cuando empieza la manifestación, pero termina furioso cuando ya ha avanzado esa, ¿no es cierto?, manifestación fisiológica. ¿Y por qué pasa eso? Porque cuando su organismo empieza a hacer cosas, esas señales llegan, ¿no es cierto?, al centro del cerebro, al sector ventral, donde teníamos la ínsula, la amígdala, el hipocampo, entre otras estructuras basales, pero esas principalmente son las que funcionan en este caso, que en el fondo es la ínsula, es como, ¿no es cierto?, me pasan cosas y me doy cuenta que me pasan, eso no es tomar conciencia. Es me doy cuenta que me pasan. Tomar conciencia es me doy cuenta que me pasan y sospecho por lo menos por qué me pasan y qué puede estar causando eso, ¿no es cierto? En este caso es me doy cuenta que me pasan. Esas señales le dicen al hipocampo, mira cómo se siente este cuerpo, y el hipocampo llama a las redes previamente guardadas que tienen que ver con estados que ha experimentado el organismo previamente con alguna causa real que ahora no está, ¿no es cierto?, pero que al haber sido situaciones que fueron o traumáticas o crónicamente estresantes o algo que realmente fue algo que me dolió porque se cortó algún vínculo, porque sentí maltrato, porque me sentí muy ofendido, muy triste, etcétera, esas señales fisiológicas que se están dando, aunque no haya una causa real en este momento, van a decirle al hipocampo ese estado fisiológico que active una red, donde viven, ¿no es cierto?, partes de recuerdos de cosas que me han pasado asociadas a esos estados, ¿no es cierto?, y que me van a incrementar este estado, esta bolita de nieve que yo les decía, que se está tambaleando en la orilla de la montaña y por lo tanto va a empezar a caer y se va a empezar a agrandar porque va a empezar a activar cosas tristes y rabias pasadas, ¿no es cierto? O incluso recuerdos de eso que no van a estar ni siquiera completos y en ese caso a veces es peor porque uno no tiene la explicación de por qué le pasó, que es lo que le pasa a gente que tiene trauma, incluso adultos, ¿no es cierto? Y que esa gran bolita de nieve que activó cosas porque al cuerpo le pasó algo, va a incrementar, ¿no es cierto?, va a generar este loop o este círculo vicioso de engordar esta bolita de nieve que cuando cae, ¿no es cierto?, abajo es un aluvión, es una tormenta grande, ¿no es cierto?, que tapa la situación, ¿no es cierto?, y no es una bolita pequeña que cayó o que se movió, ¿no es cierto?, y la logramos agarrar arriba para que no cayera. Entonces, en ese sentido, también influyen aspectos de la personalidad, ¿no es cierto?, a edades tempranas la personalidad no está definida, por eso hablamos de temperamento / personalidad, porque el temperamento es lo que se manifiesta cuando uno es pequeño y dependiendo de las modulaciones del medio, uno desarrolla su personalidad. Ejemplo, yo puedo ser una persona introvertida, pero soy capaz de pararme en un escenario o en una, no sé, en alguna clase y dar clases tranquilamente, ¿no es cierto? Y cuando chico eso me producía a mí angustia y mucho miedo. ¿Qué pasó? Yo aprendí a modular mis emociones, me di cuenta que esas emociones fisiológicas no tenían una causa real, me di cuenta que cuando me estaba pasando algo me estaba empezando a poner rojo, cambié mi posición física y mi respiración, ¿no es cierto? Bajó mi presión arterial y ya no me molestaron porque yo ya no me ponía rojo cuando salía al escenario y por lo tanto el medio más mi concientización neurobiológica hizo que yo pudiera modular eso y con el tiempo autorregularme. Por lo tanto, ahora yo salgo en escenario y no me da plancha ni me pasa nada porque yo soy una persona vieja que ha vivido, ¿no es cierto?, una serie de opciones y oportunidades y tuvo suerte de que hubo gente que la apoyó, siendo una persona introvertida, por ejemplo, o una persona, por ejemplo, con características, ¿no es cierto?, del espectro, también puede adquirir, ¿no es cierto?, capacidades de autorregulación y socialización, configurando una personalidad que es más resiliente a estímulos del medio que incluso son fisiológicamente en cierta medida agresivos para personas que tienen diferencias sensoriales de base, por ejemplo. Entonces, por eso decimos, cuando son chiquititos, estamos hablando de temperamento, a medida que pasa el tiempo se empieza a configurar la personalidad, ¿no es cierto?, y la identidad, en el caso de los lolos. ¿Ya? Entonces, por eso son tendencias de temperamento / personalidad dependiendo del rango etario, y ahí teníamos, ¿no es cierto?, de nuevo los polos que tienen que ver con
esta capacidad, ¿no es cierto?, de relacionarme con los otros, estar consciente o no consciente de estados corporales más o menos, desinhibición, inhibición, ¿no es cierto?, capacidad para explayarme y decir mis ideas, un buen movimiento del organismo, ¿no es cierto?, capacidades para tener una mejor motricidad y expresarme de mejor manera. Todas esas cosas, curiosidad, que quiere decir que yo voy a buscar, ¿no es cierto?, entender ciertas cosas y no voy a tener una tendencia natural a retraerme ante ciertas situaciones que incluso ni siquiera son peligrosas. Ese tipo de tendencias con el tiempo se van configurando la personalidad, pero cuando somos chiquititos todavía no. ¿Cuándo somos chiquititos propiamente tal? ¿Hasta cuándo definimos eso? Va a depender de la trayectoria del desarrollo, pero aproximadamente antes de los 10 años yo no podría hablar de que el niño tiene una personalidad determinada, porque es neuroplástico todavía bastante, ¿no es cierto? Y además de eso, no tiene todavía una configuración neural que le permita modular su temperamento de una manera adecuada, ¿no es cierto?, y autónoma. Puede irlo modulando con apoyo de otros, puede ir entendiendo ciertas variables de su temperamento y luego va a ir construyendo estas capas de comprensión que va a terminar siendo la identidad personal y las manifestaciones de relaciones con lo otro, y a eso se le llama personalidad. Esa es en el fondo la cosa, ¿ya? Vimos lo de las dimensiones y dinámicas familiares, donde están todas estas cosas que tienen que ver con los tipos de crianza, la posibilidad o no de poner ciertas normativas, si estas normativas son congruentes o no son congruentes, los límites, la comunicación y participación, ¿no es cierto? Y aspectos que tienen que ver con sistemas de creencia, como pedir ayuda es humillante, ¿no es cierto? O es necesario comunicarle ciertas cosas a las otras personas, nadie es capo por sí mismo, todos nos necesitamos uno a otro, etcétera. Discursos que pueden ser expresados por la familia o que pueden sobreentenderse en el contexto por ciertas caras, por la mala cara que yo puse cuando el niño empezó a ser puchero, o por la contención que yo le di o no le di, porque para mi sistema familiar el hecho de que alguien pida ayuda o se ponga a llorar, ¿no es cierto?, es algo indebido, o es normal en un niño que pida ayuda, o mejor que pida ayuda, o que comunique las cosas y no se las guarde, ¿no es cierto? Esos son sistemas de creencias de la familia. Esa es una variable súper poderosa. Justamente lo vamos a ver en intervención, cómo tenemos que abordar eso con los más chicos y cómo también es diferente con los más grandes, porque con los más chicos tú no puedes hacer reflexiones acerca de eso, ¿ya? Porque en cierta manera eso es demostrar una disociación entre los sistemas de creencia y valores de la familia y lo que el colegio, ¿no es cierto?, como institución espera, o yo como profe, qué cosas estoy valorando. No podemos porque son chicos, y eso podría llegar a generar conflictos familiares, no solo porque el apoderado cache y se moleste, sino porque el niño va a empezar a tener incongruencias con su familia, y para eso nosotros no tenemos que abordarlo de una manera reflexiva, sino de una manera, ¿no es cierto?, de dar patrones alternativos que se usan en un lugar, pero no se usan en el otro, o se usan de maneras diferentes. No sé si se entiende eso que estoy explicando, porque esto ya es intervención. ¿Se entiende o no? Que, por ejemplo, hay que ser valiente, uno no puede llorar. Ya, eso es una frase, ¿no es cierto? Porque yo soy un niño que tengo que demostrar y el mundo no te lo va a explicar así, pero te va a decir, me han dicho, no, yo no puedo porque la gente se burla, o porque la gente se aprovecha, o porque la gente se enoja, que los niños dicen ese tipo de cosas. Yo no puedo decirle, no, no es cierto, no, no es así, yo no puedo hacer eso. ¿Por qué no podría hacer eso? A ver si se entendió. ¿Por qué no podría hacer eso yo? Como interventor o como mediador, como profe, ¿por qué no podría hacer eso? ¿O no es adecuado hacerlo los niños chicos? La señora Isabel, apague la pantalla nomás, yo pensé que me estaba... Pero una pregunta, ¿por qué yo no puedo hacer eso? ¿No? ¿Nadie? Porque yo lo que estaría haciendo es haciendo una suerte de descalificación en cierta medida. Además de que los niños pueden decir en su casa y se puede malinterpretar que poco menos yo critiqué a la mamá o critiqué al papá, ¿no es cierto? Con los niños lo que tenemos que establecer es, ¿no es cierto?, una configuración de cambio o flexibilización. ¿A qué se refiere eso? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero en el fondo es cuando yo llego a este contexto, lo permitido es esto. Cuando yo estoy en mi casa, si hay grandes diferencias, en la casa lo permitido es esto, a menos que uno, obviamente, y lo dijimos, uno detecte
ciertas situaciones que tienen que ver grados de severidad, que era lo que decíamos el otro día. Pues ahí hay que derivar, hay que pesquisar y derivar, si hay cosas graves que estén pasando en la casa, ¿ya? Pero en el sentido de las intervenciones en torno a los sistemas de creencias, con los niños pequeños, estamos hablando de niños menores de 10 años aproximadamente, uno no puede hacer una reflexión acerca de que hay ciertas cosas que son erróneas, digamos, en el sistema familiar, en cuanto a sistemas de creencias, ¿no es cierto?, sino que lo que hay que negociar con los niños o lograr es este que se llama switch, ¿no es cierto? Cuando yo entro al colegio, yo tomo una posición diferente físicamente, mi organismo llama a una red diferente y aquí las cosas permitidas son estas, ¿ya? Aquí sabemos que se pueden hacer ciertas cosas y otras no se pueden hacer. Y cuando yo salgo del colegio y llego a mi casa, hay un cambio de posición, ¿no es cierto? Y yo puedo incrementar, ¿no es cierto?, ciertas cosas o bajar otras, ¿no es cierto? Porque la idea es que nosotros no podemos sacar a los niños de sus contextos porque nosotros estamos en el colegio y si la situación no es grave, como decíamos, sino que hay ciertas incongruencias entre lo que estamos nosotros trabajando con él y lo que están trabajando en la casa, que eso se puede abordar con los alumnos, con los apoderados, perdón, y no decir incongruencia nunca, ¿ya? En ese sentido, nosotros abordamos con el chiquillo de que hay un switch, un cambio. Es como que acá uno entra y se prende una ampolletita distinta y cuando uno sale de acá y está en el contexto de la casa, uno tiene una ampolleta diferente. No sé si se entiende el concepto de lo que estoy diciendo, ¿ya? Entonces, en el fondo es que se pueda adquirir la capacidad de tener este switch, que en cierta manera hay ciertos condicionamientos involucrados, hay conciencia corporal también involucrada, ¿ya? Que los niños pequeños, estamos hablando, no es necesario y no hay que presionarlos para que realicen ciertas actividades introspectivas que no están en condiciones de realizar neurobiológicamente, porque no tienen todavía las conexiones adecuadas para eso, pero sí hacer este switch en que ellos, ¿no es cierto?, llegan al colegio y cambian cierta postura, ¿no es cierto?, las reglas del juego son diferentes y no es algo molesto, sino que es algo que es natural. Cuando yo llego a este contexto, el contexto me permite ciertas cosas, físicamente mi organismo siente otro tipo de señales, ¿no es cierto? Ojalá señales de apego, ¿no es cierto?, no de un estrés tóxico, sino un ambiente, ¿no es cierto?, donde yo puedo pensar y desarrollarme sabiendo que hay gente que me está apoyando y que me contiene, ¿no es cierto? Y en la casa, si hay algún tipo de drama que no es grave, ¿no es cierto? Pero hay dramas de estrés familiar, sistemas de creencias muy diferentes a los que uno tiene en el colegio, diferencias culturales, etcétera. El niño llega a la casa y hay un cambio, ¿no es cierto?, para adaptarse a esa regla. No sé si se entiende lo que estoy tratando de decir, pero uno lo que hace es que negocia un cierto nivel de condicionamiento, pero además la conciencia corporal. Por lo tanto, no es un condicionamiento ciego, ¿ya? No es que tú llegas aquí y tienes que hacer esto, sino que tú sientes variables diferentes y tu organismo cuando las sienta llama a una red que allá no le va a llamar, no la evoca, ¿ya? Y hay ciertas cosas que yo puedo detallar de cosas que siente el organismo aquí que son diferentes en la casa y por lo tanto acá la conducta es diferente a la que se espera allá. A lo mejor hay una abuelita que no tiene mucha paciencia y que está muy cansada, a lo mejor hay gente estresada porque se quedó sin pega, por lo tanto yo no puedo ser tan demandante para hablar ciertas cosas, pero en el colegio hay personas que me van a escuchar y por lo tanto acá yo puedo abrirme y en la casa no tanto para no generar problemas, porque esa es la realidad, no podemos al chiquillo descompensarlo de su dinámica familiar, porque ahí la vamos a embarrar más. Si ya hay una descompensación, yo puedo abordar eso con familiares adultos en otro contexto, si es que me hacen caso, porque sabemos que no siempre pasa eso, pero lo que nosotros nos tenemos que preocupar es que el chiquillo se sienta bien en el colegio, que empiece esta carrera, digamos, ¿cómo se puede decir? Este viaje hacia la autorregulación autónoma, ¿no es cierto? Y que tenga conductas adaptativas en el colegio, ¿no es cierto? O sea, que se sienta bien fisiológicamente, que sea capaz de tener emociones moduladas con apoyo de otros, mientras, porque su nivel etario llega hasta ahí esa situación, ¿no es cierto? Y que tenga este switch en que aquí hay ciertas cosas que él entiende que se observan de otra manera y en la casa se observan de una manera diferente. ¿Dudas o comentarios hasta acá? No sé si se entiende lo que estoy tratando de explicar, ¿ya? Pero en el fondo es eso, ¿ya? En el fondo son niños chicos aún, no tienen las capacidades para hacer una
introspección tan, digamos, evidente, y por lo tanto lo que yo quiero es que se ajusten al colegio, que cumplan ciertas normas, que se sientan bien emocionalmente, que sus recursos cognitivos los dediquen a eso, y no a pasarse rollos o a empezar, ¿no es cierto?, a tener incongruencias valóricas o incongruencias de sistema de creencias con la casa que le va a generar un conflicto que después lo va a arrastrar al colegio. Entonces el punto aquí de las intervenciones en ningún caso es modificar eso, sino que hacer este switch de estas variables que en la casa se usan ciertas conductas, ¿no es cierto?, o se permiten ciertas cosas, de acá nos tenemos que ajustar a este contexto, porque el contexto me da las señales que le demuestra a mi organismo que ciertas conductas me bajan el estrés, que me siento apoyado aquí, ¿no es cierto?, que tengo personas que huelen, como decíamos, ¿no es cierto?, a tranquilidad en el fondo, a apoyo, a no desregulación, a no juzgarte en mala onda, sino apoyarte en ciertas cosas, incluso criticarte de manera constructiva. Ese es el punto. ¿Ah? Eso incluso cuando son un poco más grandes. Los más chicos tenemos que ver estos aspectos de conciencia corporal y de este switch, que es lo que decíamos. En este aspecto de lo que tiene que ver con la casa, ¿no es cierto? Vimos esto de las tapitas, que era lo que yo empecé a decir al principio, ¿no es cierto? Hemos visto cómo esta conciencia corporal evoluciona en el tiempo, aspectos que tienen que ver, ¿no es cierto?, con qué es lo que causa estas desregulaciones en muchos casos, lo que decíamos que tiene que ver con aspectos neurofisiológicos modulados, ¿no es cierto?, a nivel hormonal y a nivel bioquímico general, que está actuando sobre nuestros estados fisiológicos, ¿no es cierto?, y nuestros estados cognitivos y emocionales. Nosotros hemos visto que hay personas, ¿no es cierto?, que han hecho ya estas investigaciones de que, ¿no es cierto?, en torno al contexto en el que estamos desarrollándonos, nosotros tenemos diferentes maneras de poder responder. Nuestra respuesta, ¿no es cierto?, tiene que tender hacia que nosotros busquemos el contacto con otros, seamos capaces de expresar pedidas de ayuda, que yo recurra a un otro para modularme y con el tiempo esa modulación se vuelva autorregulación, ¿no es cierto?, que hayan respuestas más de tipo consciente y regular. Esa es como la meta. Las otras dos partes, ¿no es cierto?, que sabemos que tienen que ver con el uso de un sistema más rápido de respuesta, que es, ¿no es cierto?, la lucha o la huida o esta inmovilización, o que muchos niños se vuelcan hacia adentro, ¿no es cierto? Estas son las respuestas que nosotros no queremos que se produzcan, y para eso lo que tenemos que hacer es entrenar que esta conciencia fisiológica me ayude a modular estados, ¿no es cierto?, y que me ayude a introducir estados incompatibles con aquellos que yo he identificado como desreguladores. ¿Ya? Y la creencia, ¿no es cierto?, sistemas de creencia, en el fondo lo que yo les decía es que el niño tenga una noción general de lo permitido y no permitido. Y lo permitido acá es buscar apoyo, comunicar que me pasa algo y no dejarme las cosas dentro y explotar, ¿no es cierto?, ser capaz de identificar cositas que me están pasando antes de que yo tenga ciertas conductas que otros me han dicho que no son las adecuadas, en este caso en el colegio, ¿no es cierto?, y que no caiga en ocupar el sistema rápido siempre, sino en casos extremos. Por lo general va a ser todo fuera del colegio, si es que algún día pasa, ojalá que no sé, que me persiguió un perro o cosas de ese tipo, ¿no es cierto?, o se me fue la micro y estoy medio asustado, y entonces, ¿qué es lo que hago? ¿No es cierto? Me arranco de vuelta al colegio, reacciono rápidamente y me vuelvo al colegio, que son conductas de autoprotección, pero en el colegio nosotros lo que deberíamos tender al uso de este sistema que es más lento, que es el que con el tiempo, ¿no es cierto?, me va a permitir que yo tenga estas asociaciones, ¿no es cierto?, con el aspecto, ¿no es cierto?, de la verbalización y la comunicación, y con la relación con las cosas, causa y efecto, y finalmente autorregulación. Eso es lo que decíamos, esto ya lo vimos, o sea, lo vimos más o menos bien, que era lo mismo que estoy diciendo, pero con más digamos, con más detalle. Esto es importante, estas son el tipo de situaciones que yo tengo que enseñarle a los chiquillos a que puedan identificar. Para eso lo que decíamos, la idea es, ojalá cuando estén presenciales hacer ciertos talleres, pero incluso online lo que podemos hacer, y para eso, aquí voy a llegar recién a lo que era la tarea que se dio hace un par de semanas, ¿no es cierto?, 10 días más o menos, que era precisamente que nosotros pudiéramos ver qué le pasa a un organismo, qué le pasa, perdón, al cerebro, ¿no es cierto?, cuando hay manifestaciones en el organismo, ¿no es cierto?,
que se asocian a ciertas situaciones, ¿no es cierto?, que yo he vivenciado previamente, pero que en el momento la pura manifestación acarrea una cierta cantidad, ¿no es cierto?, de otras variables que se elicitan o que se llaman en relación a qué le pasó al organismo en un momento determinado, sin que haya una causa real en ese momento. Esa era la idea de hacer esta tarea. Yo no sé si la gente que hay hoy día, que sé que es poquito mientras, hay alguien que haya hecho esto y que le interese comentar brevemente, si es que puede, qué pasó o qué vivenció con esta tarea en la casa. Si hay algún interesado que nos pueda hacer algún comentario de eso en este momento. Yo quise experimentar porque, disculpa, yo quise experimentar porque yo hice un viaje el fin de semana a Iquique. Yo nunca había conducido una distancia tan larga. Entonces, yo creo que uno se condiciona con todo lo que te dice el medio, ¿cierto? Sí. Bueno, desde que estás vieja hasta que te vaya a atrofiar, que te vaya un montón de cosas. Y claro, yo recordaba esta tarea que tú habías dado y fíjate que, claro, mis músculos estaban así como apretados, empecé a sentir dolor en la cabeza y llegó un momento que mi esposo me tuvo que tomar el vehículo. Entonces, pero yo me daba cuenta que no era algo físico, o sea, no era algo que realmente estaba como era algo mental, algo como que yo sentía, y yo no sé si estaba, como te digo, condicionada a todas las cosas que uno escucha, todo lo que te bombardea al lado, porque después de regreso la cosa cambió, me venía más relajadita y me di cuenta que era aún así, sabes tú, que el dolor era hasta en las manos, me dolía las manos, me dolía el cuello, me dolía todo. Y no era algo físico, no era que tuviera algo físico, una enfermedad, era solamente la tensión. Yo creo que cuando un niño, lo relacionaba yo, un niño llega a un estado a lo mejor de no sé, pues de desesperación por cualquier, cierto, lo que le rodea, el ambiente que le rodea, termina siendo igual, creo yo, se tensiona, se siente que está fuera de sí, no lo puede controlar. Porque yo no lo podía controlar, no menos lo puede controlar un niño. Esa fue mi experiencia que yo viví. Súper buen ejemplo, porque aquí lo que podemos ver, cuando me dice, no era nada físico, era físico, pero no había una causa. Ese es el punto. No sé si me entiende. O sea, le pasaron cosas físicamente, pero en el caso de los adultos o de los adolescentes ya es el rollo mental el que hace que el organismo, porque este es un loop, ¿se cacha lo que es un loop? Que es como un ciclo, ¿no es cierto? Como un ciclo. Entonces, en el caso de los adultos, el rollo mental, lo que se llama, ¿no es cierto?, cuando la gente le dice rumiación, como las vaquitas que rumiante, ¿no es cierto?, que le da vuelta para digerir una situación, ¿no es cierto? En los adolescentes ya empieza a pasar eso, ¿ya? Los niños chicos no, pero el resultado es muy similar a lo que decía usted. Entonces, en los adultos está este rollo mental, que es esto de que, ¿no es cierto?, yo no voy a manejar bien, que por la edad se supone que yo no estoy tan capacitada como otras personas, que es típico que eso es un error que se comete, que la gente llega y dice nomás, porque un lolo, usted se hace la estadística, la gente que más choques y accidentes tiene son los lolos y no las personas que somos mayores. Ese es un punto real, digamos. Pero en el fondo un sistema de creencias, un rollo mental, ¿no es cierto?, genera, en este caso, el rollo mental generó un estado fisiológico, real, pero sin que hubiera una causa para que empezara a pasarse el rollo. Es decir, usted no chocó con nadie, no pasó una luz roja o alguien le gritó alguna cosa por el camino, que también podría haber sido, que no sé, que pasó alguien y le dijo algo, maneja bien, no sé qué, pasa, ¿no es cierto? Pero sin siquiera eso, el hecho de que uno se pase un rollo que le genera una carga fisiológica que uno después no puede controlar, y después se forma este círculo vicioso de que el organismo llama a pensamientos. En el caso suyo, pensamientos llamaron a desregulación organísmica y luego la desregulación organísmica siguió llamando más pensamientos. Si uno no logra interrumpir el tren de pensamiento, entonces uno incluso adulto puede tener problemas graves de que le llegue a pasar algo por un descontrol físico, por ejemplo, manejando, solamente porque uno se sintió no tan capacitado o porque alguien le dijo, o ya ha sido
una situación crónica que le dicen los amigos, no, yo ya a esta edad no manejo porque me da susto, o ya no veo bien, y uno empieza a pasarse rollo. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, pero en el caso de los niños, ¿no es cierto? En vez de que empiece con el rollo mental el niño huele los estados de desregulación de los otros, observa las posiciones y las caras de los otros, ejemplo, caras burlescas o caras medias agresivas o incomodidad física. Acuérdense del ejemplo que yo les decía del niñito que le clavó el lápiz al otro sin que le hiciera nada, pero que el organismo del otro estaba manifestando señales que en su contexto de casa implicaban maltrato, rabia, que era alguien enojado y ansioso, y ese señal de enojado y ansioso en el contexto de este niñito implicaba que alguien enojado y ansioso a él lo golpeaba o lo maltrataba. Y por lo tanto, en el contexto escolar, antes de que él pensara, oh, Juanito algo me va a hacer porque tiene las mismas señales que tiene mi primo que llega curado a la casa y que huele igual antes de sacarme la mugre, él no alcanza a pensar eso, él reacciona, ¿no es cierto? Reacciona a una situación de señales a su alrededor. Cuando vamos creciendo, esas señales les ponemos ciertos nombres, las asociamos con antes y después de ciertas experiencias, les ponemos conceptos después, y yo ya a alguna edad, ¿no es cierto?, de 12 años, ya me puedo pasar un rollo y enojarme con otros sin que me hagan absolutamente nada, solo por el rollo. ¿Se entiende? Que en este caso es algo similar a lo que estaba diciendo usted, que por una elaboración mental el organismo se fue afectando. Y después cuesta salir de ese núcleo, ese círculo, ¿cierto?, de afectación fisiológica. Ese es el punto. Y en el caso de los niños chicos ni siquiera necesitan pasarse el rollo, porque de hecho a esa edad no están capacitados para pasarse un rollo de pre y post, por qué hacer hipótesis, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas. Estamos hablando de niños menores de 10 años, por ejemplo, hay muy poca mentalización, y cuando la hay es recordar ciertas frases burlescas o cosas que han tenido en el medio ambiente que ni siquiera entienden muy bien, cuando les ponen nombres, ¿no es cierto?, o le hacen bullying, y eso es algo ya más traumático inclusive, ¿ya? Pero en el caso de ellos, en el fondo, son señales del medio que les elicitan, ¿no es cierto?, un estado corporal que después ellos no pueden manejar. Ese es un punto. Y en el caso de los lolos o los adultos, nosotros nos podemos pasar un rollo mental y este va a provocar el estado fisiológico que nos cuesta manejar. En cambio, en los niños, señales que no median con ningún contenido verbal en muchos casos son las que van a elicitar este estado de desregulación fisiológica con muy poca participación de mentalización. ¿Ya? ¿Se entiende la diferencia? Pero un súper buen ejemplo el de la señora Isabel, pero es un ejemplo para adultos. Con los chiquillos, para peor, ni siquiera tenemos un rollo previo que podamos con él analizar, desmenuzar y echar abajo ese rollo previo y decir, no, eso no es real. Y ese es un gran problema, ¿no es cierto? Porque con los niños chicos uno cree que analizando y conversando ciertas cosas va a lograr lo mismo que con un adulto, y no es el caso. Puede ir acompañado de ciertas frases que describan estados, ¿no es cierto?, pero no iniciar algo si el chiquillo no ha tenido un entrenamiento, ¿no es cierto?, en esto que decíamos que era la conciencia corporal, y empieza por esto, es darme cuenta de ciertas cosas que me pasan, luego asociar contextos con lo que me pasan, luego asociar estados incompatibles de más relajación, de tranquilidad, ¿no es cierto?, incompatibles con la desregulación, y que cuando en la vida real después identifique qué pasa alrededor, identifique que me están pasando cosas, pueda traerme ese estado incompatible y generar modulación emocional que con el tiempo, cuando ya yo tengo capacidad de mentalización, además se pueda dirigir, ¿no es cierto?, más protagónicamente hacia la autorregulación emocional, que eso se da con el transcurso del tiempo, ¿ya? Entonces, por eso, bueno, vimos, ¿no es cierto?, que hay niños en casos extremos también que pueden tener esto, casos traumáticos, ¿no es cierto?, incluso disociación, que ahí ya es una cosa que nosotros no podemos abordar a nivel, digamos, escolar, sino que tiene que abordarse a nivel terapéutico, que incluso, ¿no es cierto?, en muchos casos hay chiquillos que niegan ciertas situaciones que les están pasando en la casa, o que hablan con un tono emocional muy diferente al que tienen cuando experimentan eso, porque, ¿no es cierto?, han disociado ciertos aspectos que romperían el vínculo con los adultos, ¿no es cierto?, y por lo tanto
terminan disociándolo en el sentido de que hay dolores físicos o experiencias, ¿no es cierto?, que ellos hacen como meterse hacia adentro o quedarse como un desmayo interno, en los cuales, ¿no es cierto?, cuando yo estoy con mi papá, cuando él está sin alcohol, yo tengo un buen vínculo y me siento cercano, ¿no es cierto?, a mi papá, salimos a jugar fútbol, qué sé yo, pero cuando él está con problemas alcoholizados en un momento determinado y me maltrata, yo disocio estos estados porque en el fondo mi papá y el vínculo con él cuando está sano y bueno, como dicen, ¿no es cierto?, la gente, es tanto más importante que mi salud física inclusive, y por lo tanto yo disocio ciertos estados y si en la casa, ¿no es cierto?, está pasando algo, muchas veces uno lo detecta en el colegio y los chiquillos no lo tienden a comunicar, ¿no es cierto?, o tratan de evitar eso, no de una manera consciente, sino que son estados que se disocian incluso en el organismo. Tú los vas a ver con el papá de la mano, muerto de la risa, riéndose en un contexto, y tú sabes que están pasando ciertas cosas en la casa, pero fisiológicamente para el organismo tener afecto y tener un cuidado de esa relación que tiene con el cuidador cuando está en buenas condiciones, no alcoholizado o drogado, por ejemplo, es sumamente importante, más que los episodios específicos donde recibe maltrato. Carmencita, eso tendrá que ver con los estados de negación que dicen que hay personas que... Claro, los adultos tenemos negación, los niños ya chicos tienen disociación. No sé si me entienden. Ya, pero es parecido, ya. Es parecido, pero negación en el fondo es un adulto que ha logrado elaborar algo y se hace el loco casi de manera intencional. Que sucede cuando el adulto, por ejemplo, la mujer es maltratada por el marido, y a veces, bueno, antiguamente cuando decía, total, mi marido no me pega, ese tipo de cosas, ¿o no? Claro, bueno, a veces tú no es negación realmente, pues tú estás diciendo afuera. No, ahí está aceptándolo, ahí está justificando. Claro, o sea, tú sabes que te están sacando la mugre y que estáis jodida, porque esa es la realidad, pero no me siento con una autoestima que me permita pensar en salir y encontrar una solución para eso, y hay que dar apoyo a la gente. Puedo tener una crianza en que mi papá fue maltratador antes y por lo tanto son las maneras en que yo creo que la gente normalmente se relaciona, aunque para la boca para afuera yo diga ciertas cosas, yo en el fondo he pensado que esto no está bien, pero siento que no tengo vuelta, y por lo tanto es lo que me tocó nomás, y tengo que decir de la boca para afuera que no pasa nada, aunque yo sí sé que pasa. Eso es una negación o racionalización. O sea, voy a vivir debajo del puente con mis hijos, o me aguanto una vez por semana que me saquen la mugre. ¿Me entiendes? Porque lo mismo del niño, cuando este gallo anda bien, no es una mala persona. Incluso puedo decir, pucha, este gallo no era así, él ha pasado, y pasa, o sea, hay gente que si tú lo apoyas y sale de una drogodependencia, dejan de ser maltratadores, porque es una situación en que fisiológicamente no están en condiciones para discernir y hacer eso a propósito. Ese es el punto, digamos. O sea, ahí también Carmencita, le hago una consulta, disculpe que le pregunte, pero es que mientras usted hablaba, me acordaba del caso de una vez me tocó, de un apoderado que me tocó conversar de un caso bien extraño, que claro, ella era maltratada por el marido, pero ella decía, pero él es muy buen padre. Decía, es malo conmigo, pero es muy buen padre, y yo no le voy a quitar ese buen padre a mis hijos, por decirlo de alguna manera. Pero yo me preguntaba, y el hecho de que sus hijos la vieran cómo era maltratada, ¿no era una forma también de violentarlos también a ellos? Claro, pero no logró entender eso la dama, no. Claro, es que ahí hay que ver la trayectoria y el desarrollo. Si para ella el desamparo de no tener una familia, no tener un padre, haberse sentido abandonada cuando era la chica, y el tremendo sufrimiento que eso le produjo, es terrible, más terrible que recibir un maltrato que por lo menos vinculante. No sé si se entiende, pero los estudios de hecho muestran que la negligencia es peor que el maltrato. No es una justificación al maltrato, a nivel de secuelas, que tú no le hayas importado a nadie en la vida, que no hayas tenido un vínculo de apego seguro en tu vida, eso es peor a una abuela, por ejemplo, que ya está con un problema de demencia y te casca, pero ella te quiere, tú sabes que puedes contar con ella, es tu apego seguro, tu referente. No sé si se entiende, pero que me maltraten y por lo menos que alguien me quiere y que tiene episodios donde se descontrola, es preferible para una persona chica, para un niño, que nadie me quiso y siempre estuve a la buena de Dios.
Entonces, si ella tiene una historia de ese tipo, de abandonos reiterados, de rechazo paterno, y no quiere eso para sus hijos, ella se banca el maltrato porque sus hijos no van a sufrir lo que ella sufrió cuando era niña, por ejemplo, que tuvo abandono. No sé si se entiende. Sí, sí, ahora sí, mirando desde ese punto de vista, Eso claro. no tiene que ver las trayectorias del desarrollo, pero en el caso de los adultos es negación en el fondo, o racionalizar y poner el peso, decir, yo me voy a sacrificar, porque cuando él toma el fin de semana solamente, en ese momento me pega, el resto de la semana no toca a los niños, juega con ellos, se ríe, ellos viven la infancia que yo no tuve. Ese es el punto, y ahí uno puede ver que esas conductas tienen cierta justificación y lo que hay que hacer es un trabajo de apoyo psicosocial en muchos casos con la gente, porque uno puede decir, bueno, pero ¿cómo aguanta? ¿Y dónde va a vivir? ¿De qué va a vivir? ¿Se siente capacitada para hacer un emprendimiento? ¿Cómo está la situación económica del país? O sea, uno puede decir, juzgar desde afuera, puta, pero ¿cómo aguanta ese hombre? ¿Cómo tan lesa? Pero uno no sabe cómo se construyó ese conectoma que tiene una permisividad sobre ciertas cosas que en la balanza emocional son mejores que lo que vivió anteriormente cuando era chica. Ese tipo de cosas se da mucho. Padres con abandono y negligencia y gente que por tener un vínculo los 2 días de que lo conoció en la micro, yo conozco un caso así, se fue a vivir con alguien. Y uno dice, pero ¿cómo ni lo conoce ese gallo? Ya se fue. Es porque nunca ha tenido vínculos. Y como llega y se tira de cabeza, también los vínculos no le duran mucho. Ese tipo de casos uno lo observa también. Muchos casos así, que los niños están viviendo en ese contexto familiar. Pero el punto aquí es que la disociación significa que hay un estado fisiológico corporal con muy poco componente cognitivo que hace esta separación entre dimensiones, y en el caso de los adultos es lo que describe usted, estas como negaciones, ¿no es cierto? Que la gente sí racionaliza cosas, en cierta medida mide qué es lo que es peor dentro de su trayectoria del desarrollo y toma estas decisiones que para mí, como observador externo, son inexplicables. Ese es el punto, ¿sí? No sé si se entiende lo que estoy tratando de explicar, pero en el fondo con los niños chicos uno no puede elaborar esto de la misma manera que con un adulto. Nosotros tenemos que centrarnos en conciencia corporal y en estas, ¿no es cierto?, entrega de estas versiones de switch conductual entre un contexto y otro con cambios de señales. Eso es lo que veíamos. Vimos lo que era la ventana esta de tolerancia, que en el fondo es que los chiquillos vayan paulatinamente dándose cuenta de lo que le pasa a su organismo frente a ciertas, ¿no es cierto?, frente a ciertas situaciones externas, y que desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, vayan incrementando esta tolerancia a la frustración a través de la autorregulación fisiológica, de la regulación fisiológica, porque todavía no es autorregulación, y ahí tenemos la metáfora de lo que yo les decía de el volcán, que esto es muy bueno trabajarlo con los chiquillos, ¿no es cierto?, que uno puede ir desde un estado como de calma y tolerancia, ¿no es cierto?, lo que hablábamos de usar estas imaginerías, esto de llamar estados corporales sin que haya algo alrededor real que lo produzca, pero que es de tomar cierta conciencia corporal dentro de un estado protegido donde no nos está pasando de verdad nada, sino que estamos haciendo estos cambios de posiciones para que yo me dé cuenta de cosas que me pasan o que se me vienen a la mente, o un movimiento que hago después de otro al ponerme, ¿no es cierto?, de una cierta manera, o apretar, ¿no es cierto?, los puños, voy a empezar voy a apretar la boca, esas cosas que los niños se van a empezar a dar cuenta que hay ciertas señales de su organismo que son las que inician la desregulación. Eso es tipo de trabajo junto con lo que hablamos que los estados incompatibles. Cuando digo estados incompatibles me refiero a entrenamiento en estados de relajación, estados de capacidad para, ¿no es cierto?, tomar algo tranquilamente. Vamos a ver incluso unas cápsulas de eso, vamos a subir para trabajar estos estados de conciencia corporal y estados, ¿no es cierto?, de incompatibles con la desregulación. Esa es la cuestión. Esto, por ejemplo, trabajarlo con los loros que son más grandes, hacer con un list check, ¿no es cierto?, para poder, ¿no es cierto?, vivenciar qué cosas nos suelen pasar o nos han pasado durante esta situación de pseudo confinamiento que hemos tenido, porque no todo el mundo ha tenido cuarentenas, pero sí esta realidad molesta que nos rodea, y para ver, ¿no es cierto?, los efectos de qué le pasa a alguien cuando al cuerpo le pasan cosas sin que haya una causa específica, ¿no es cierto? Era el ejercicio que me hubiera gustado que hubiéramos compartido hoy día, que es lo que
es lo que les pasó, digamos, pero que estaba el ejemplo, ¿cierto?, que ponía de la conducción, que ahí sí había una participación a nivel cognitivo, que es lo que muy poco suele ser en niños más chicos, y en los más grandes tiene que ver con elicitación de estados previamente configurados. Elicitar, ¿qué significa? Llamar a una red, ¿no es cierto?, que implica alguna experiencia previa que haya sido dolorosa, o que me haya dado rabia o pena, o se hayan burlado de mí, o haya sido algo con un gran incremento de estrés. A eso se refiere elicitar, es decir, una cosa corporal que a través de un cambio corporal o una manifestación corporal le dice al hipocampo que este estado físico es porque me está pasando o estoy experimentando tal cosa que ya me pasó, que es un evento como traumático o bullying que yo sufrí o cosas que me han pasado previamente. Ya me bajo. Es un estímulo real externo. Ya me bajo. ¿Sí? ¿Ah? ¿Preguntas o comentarios? ¿Qué dijo? ¿No? Ah, ya. Que parece se había quedado un micrófono por ahí. Ya. ¿Alguien hizo esto, aparte del ejemplo que vieron delante hace un ratito atrás de la señora Isabel? ¿No? Yo los llamo a que en algún momento, acuérdense que este curso es re flexible, que en algún momento traten de vivenciar esto, porque de hecho uno para realizar esta serie de intervenciones uno tiene que entrenarse, ahí uno puede hacer una especialización bastante acabada. Yo les llamo a la gente que puede hacer intervención en el ámbito de convivencia, por ejemplo, que puedan hacer esto. Vamos a subir, como yo les decía, este manualcito de lo de la... delante lo estaba mostrando cuando no había llegado gente todavía, en un Word lo tengo, y como PDF vamos a subir esto ordenadito, intervenciones específicas, que ya está, lo voy a subir ahora, de hecho, cuando termine esta clase, la cápsula de relajación progresiva de Jacobson, el manual de eso también, para que lo puedan trabajar con calma de aquí para adelante, porque hasta les va a servir físicamente para su salud. Así que eso es importante. Ahora, esta actividad práctica, a mí me hubiera gustado que en algún momento la hubieran hecho para poder ver qué cosas le pasó a ese organismo, si ustedes se sorprendieron de cosas que se les activaron y que ustedes no pensaron que se les iba a activar, si se les vinieron recuerdos o memorias, que no tienen para qué contar, de situaciones que vivieron cuando chicos o que han vivido en algún momento y se asocia a alguno de estos estados corporales, etcétera, porque la idea es que yo en carne propia puedo darme cuenta que cuando un niño está desregulado, mis intervenciones verbales van a ser casi nulas. El razonar con un niño que está en ese estado de desregulación es casi nulo, ¿ya? En adolescentes pasa mucho, pero después pueden venir por último y conversar contigo si es que tú tienes un apego seguro previo. Los más chicos van a venir a pedirte disculpas probablemente porque no tienen mala onda contigo, ¿ya? Pasa mucho que llegan donde uno y le dicen que se van a portar mejor o que los disculpe, etcétera, pero el hecho de poder diseccionar esta situación en ese momento no se puede hacer. Uno tiene que hacer actividades de conciencia corporal y también este entrenamiento en estos estados que me permiten regularme fuera del contexto de desregulación inmediata. No sé si se entiende. Mucha gente reacciona a la conducta de los chiquillos y lo que hay que hacer es prevenir o intervenir antes de que empiecen las desregulaciones. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Pero el fondo es esperar a que los chiquillos vengan con manifestaciones de desregulación. Yo tendría que empezar con los entrenamientos antes, ¿ya? Apenas pueda empezar con estos entrenamientos. ¿Por qué? Porque los chiquillos, cuando les vengan las desregulaciones o cuando estén en el momento, más allá de ir al baño y mojarle la cara, ¿no es cierto?, contenerlo así físicamente un poco, más allá de eso, lo que yo pueda hacer como un trabajo con él, en ese momento el cuerpo está imposibilitado, porque ¿qué es lo que estaba usando? Lo vimos, estaba usando esta red, ¿no es cierto?, de sistema rápido, no el sistema lento que involucra mentalización, ¿ya? Entonces hay que trabajar esto antes de que se produzcan las desregulaciones o apenas puedan en el año empezar a trabajar esto, con lo que yo les decía, talleres e intervenciones, que va a quedar el material de eso también, ¿ya? Y además, el polo de estas estrategias de regulación que se usan de manera cotidiana, pero se usan cuando yo he trabajado con el niño previamente lo que tiene que ver con la conciencia corporal. Y eso me va a producir ir incrementando paulatinamente las ventanas de tolerancia.
¿Ya? Hay una Señor, pregunta, Carmen, hay una pregunta. nomás. Julio quiere consultar algo, ¿no, Julio? Sí. ¿Aló? Se escucha bajito, a ver. ¿Bajito? ¿Ahí se escucha? Ahí mejor. ¿Sí? Ahí sí, mejor. ¿Me escucha? Se escucha bajo de nuevo. A ver, intenta de nuevo. Parece que... No sé si quieres escribirlo o ponerte lo más cerca posible del micrófono. ¿Escucha? Ahí sí. Sí, ahí sí. Súper. Ya, muy bien. Lo que pasa es que yo pensé en una situación en la que algún niño perdiera el control y no sé si está bien decirlo ahora o quiere que se lo envíe solamente por correo. Si es algo que nos sirve a todos, aunque no sea la situación específica, algún comentario que tú nos puedas decir de algo que persiste, que usualmente no, uno como observador externo no lo capta en los chiquillos. Si tú quieres enviarlo, yo feliz, incluso te voy a mandar lo que tú me preguntes, te lo voy a contestar súper feliez. Ya, Pero si ok. hay algún punto que tú percibas algo, mira, si yo observo a alguien, ahí está mi niño, aquí en el suelo, ¿no es cierto?, desregulado, o llorando, Mario, o borrado, terrible, ya, yo lo estoy observando desde fuera, pero si mi organismo experimenta algo así, cuando yo, adulto, que no me pasó nada, estoy haciendo los movimientos físicos, la respiración y el cambio que tiene ese niño que yo observé, ¿qué me pasó a mí? Sin que realmente haya una causa, sino que es algo que yo estoy elicitando ciertas cosas. ¿Me pasó algo? ¿Hay algo que tú hayas podido reconocer que como observador externo de ese niño tú no cachabas antes? ¿No te habías fijado? No lo sé si hay algo. No, porque primero la experiencia no era de un contexto escolar, pero sí la situación se da dentro de la escuela en la que un niño, por ejemplo, no quiera obedecer alguna instrucción. Entonces, lo que ocurría es que esta mamá, que era una mamá que estaba con su hijo y no obedecía a su hijo a las órdenes que ella le daba, ella estaba muy atareada en su casa, haciendo el aseo, viendo cosas. Por otra parte, su esposo era alcohólico y estaba como muy estresada. Entonces ordenaba ropa y el niño como que botaba la ropa. Ella para tener atención, yo creo, porque yo estaba observando la situación. Pero yo era más chico igual. Una situación que a mí me llamó la atención y que pensé que podría ser interesante contar para que se pudiera ver también que en el aspecto educativo muchas veces también ocurren situaciones de que un niño no quiere seguir alguna indicación y qué ocurre cuando se insiste y cómo reaccionan los niños también. Pues entonces este niño, lo que hacía la mamá cada vez que él le botaba una ropa, ella le pegaba una cachetada. Y después ella, bueno, a lo mejor nosotros como profesores nos puede pasar lo mismo, que un niño no obedezca una instrucción y no con una cachetada a lo mejor, pero vamos a hablar más fuerte, nos vamos a enojar, van a percibir una postura corporal, van a ver el ceño fruncido, a lo mejor no lo insulté, pero la mirada fue perturbadora, intensa, a lo mejor. Hueles, cuando uno libera más cortisol, cuando uno se enoja, huele diferente. Yo he hecho experimentos con perros y gatos, bueno, no yo nomás. Hemos hecho experimentos con perros y gatos, por ejemplo, con gente de pedagogía teatral, ¿ya? O gente que se está preparando para terapeuta clínico, y nos damos cuenta que perros y gatos, sin que tú les hagas nada, si tú has hecho un ejercicio de desregulación emocional, a propósito, tu organismo huele a que te desregulaste, aunque no haya sido una desregulación de la vida real, pero es una licitación corporal, y los animales perciben eso. Los niños, todos los humanos, cuando somos chicos y no tenemos todavía la capacidad de mentalizar, es decir, de que las palabras sean tan significativas como los hechos reales o los contactos físicos reales, ¿no es cierto? Nosotros nos influyen los estados fisiológicos del otro, no solo la mala cara, ¿me entiendes? Sino la postura corporal, pero también cómo huelen las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, por eso yo les decía que las personas cuando decimos, no, si no me pasa nada, no, tranquilito, yo estoy, hijito, te hago tranquilito, ya, yo no estoy enojado, mírame, estoy enojado, te estoy haciendo algo, ese organismo dice algo, pero en realidad dice otra cosa, ese es el punto.
Y los chiquillos, cuando están en condiciones de desregulación fisiológica, ¿ya? No tienen la capacidad de que la cognición pese más que lo que le está pasando al cuerpo. Ese es el punto, ¿ya? Entonces, por eso, en lo que el ejemplo que decías tú, ¿no es cierto? La mamá con su estado de desregulación incrementaba que esto pasara. Además de que tiene que haber habido, de hecho, una disfuncionalidad, ¿no es cierto? En que también hay una situación ahí de maltrato previo, porque también la mamá tiende a estar desregulada por la situación que le pasa, porque ella también probablemente estaba recibiendo maltrato y el gran nivel de estrés que tenía. Pero en el fondo no es tanto lo que yo digo lo que le afecta al niño o la causa real externa que está pasando, sino el estado en que están alrededor mío. Por eso, para empezar a autorregularse, ¿no es cierto? Lo que necesitamos son adultos que se autorregulen y que sus organismos me envíen señales de que cierta situación, ¿no es cierto?, no es estresante, no es peligrosa para mí y no es la misma que yo en las mismas condiciones experimentaría en mi casa. Cuando digo las mismas condiciones, me mandé una embarrada. En mi casa es cachetazo, acá no. Acá hay algo que yo perdí un privilegio de salir a tal hora o de hacer tal cosa. Ese es el punto. Pero el estado de quien está mediando alrededor es completamente diferente. La embarrada del niño es la misma, aquí no hay cachetazo, pero tampoco hay un organismo desregulado a su alrededor, sino alguien que está regulado, ¿no es cierto? Y que además es una demostración de cómo se comporta un organismo que está molesto, pero que no está furioso ni desregulado. Es alguien que te puede decir algo, pero que en las condiciones que te lo dice no es la misma que en la casa que con suerte le dicen algo y le pegan el puro cachetazo. Entonces, para que alguien se regule, tiene que haber un espejeo de regulación a su alrededor. Tiene que haber organismos que le muestren un estado incompatible con la desregulación. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, pero en el caso que tú diste, súper buen ejemplo, muy bueno, digamos, tiene que ver con un factor ahí de un problema familiar, digamos, como notorio, pero además de eso tiene que ver con las señales que se están produciendo entre ambos. Y que Pero en el también, fondo, disculpe, también yo comenté este caso, porque en muchos casos nosotros tenemos alumnos que viven violencia en sus casas y justamente siempre, o al menos en mi experiencia, son los casos de los niños más desregulados, los más desordenados, los que son más porfiados, a lo mejor no siguen las reglas, y siempre detrás de un niño que es disruptivo en clase hay una historia, siempre hay una historia grande detrás que afecta la infancia de ese niño. Entonces yo daba este ejemplo y lo que pude observar fue que cada vez que la madre le pegaba una cachetada al niño, para el niño no solucionaba nada porque llegaba a tal punto, yo creo que esto era tan repetitivo que después el niño no le dolía. Es como cuando uno le dice al niño, te voy a dejar sin recreo, y después el niño deja de perderle el miedo a estar sin recreo porque le da lo mismo y ahí uno recurre como a otra estrategia a lo mejor, pero también creo que algo muy similar, quizás no de la misma forma, pero el mismo fondo de lo que ocurre con algunos estudiantes, el contexto familiar, las situaciones que viven en su casa. Exacto. Y cómo ellos también van desarrollando su personalidad en base a lo que viven en sus casas también. Exacto, por eso decimos que cuando los chicos tienen temperamento, pero que son las cosas del medio las que terminan influyendo sobre la construcción de la personalidad, y eso es re triste. En este caso, por lo menos, súper triste. ¿Okay? Claro, ahora lo que tú dices es muy cierto, el punto aquí es que nosotros tenemos que ser la alternativa al cachetazo. Esa es la cosa. Y como tú dices, el puro castigo no va a producir efecto, porque los castigos van perdiendo efecto. Lo que necesita el niño no es un reforzamiento de ese tipo, necesita entender qué le pasa a su organismo, no entender a nivel psicológico o mental, es conocer manifestaciones que anteceden a dejarla embarrar y además aprender técnicas para controlar eso. Cuando tú tienes ambas cosas como un entrenamiento, y eso tú lo trabajas desde el inicio, no cuando empezó a desregularse, o cuando está en el momento que le tiró el lápiz al otro, o cuando le dio ¿no es cierto?, a intervenir en el momento de la desregulación, es un desgaste para ti como profe, porque ese organismo no está en condiciones de mentalizar algo o hacer una introspección de la embarrada que se mandó o de la situación que está viviendo. Y cuando son muy chicos, también conversar cuestiones a nivel familiar de, no, es que mira, en tu casa con un adolescente uno puede hacer ciertos diálogos si tú tienes un buen apego con él, pero con los niños chicos tenemos que hacer una suerte de conciencia corporal, entrenamiento de estas otras técnicas que ayudan a regularse y que son herramientas concretas para cuando yo siento que me estoy desregulando,
y un ambiente que sea el reforzamiento, un reforzamiento que no es, ¿no es cierto?, una estrellita pegada solamente, y que eso no es malo, pero insuficiente, sino que organismos que a su alrededor no muestren las mismas señales de desregulación que tienen en la casa, ¿ya? Como para que hagan este switch que yo le decía a la colega delante. O sea, hay ciertas cosas que acá en el colegio, yo huelo, yo le decía, esta es la escuela de la paz, aquí es otra la situación, aquí la gente no huele a rabia, la gente no huele a desesperación. Cuando me pasa algo, yo puedo ponerme triste y recoger el lápiz o decirle a alguien que me ayude. Y esos estados de regulación, de negociar con otro un cierto acuerdo, de apoyarnos unos con otros, y que huela distinto ese colegio, que la posición física en la que yo entro al colegio, hagamos una situación en que ellos podamos, ¿no es cierto?, un juego, alguna cosa que se vaya mecanizando al principio y que después se vaya concientizando, me ayude a que al entrar acá, la situación que voy a vivir es diferente. Pero no es una explicación como la que yo te estoy dando verbalmente, sino que son cosas que son entrenamientos que uno tiene que tener a nivel corporal, que lo que conversamos, me vamos a ver otro pedacito ahora, y las cápsulas también lo vamos a ver, pero que tiene que ver con que el organismo es el que se entrena porque son niños chicos todavía. Si ya pasan los 10 años, ¿no es cierto?, y ya nosotros tenemos un vínculo con ellos, podemos además trabajar situaciones conversacionales de análisis de casos, ¿no es cierto?, a un niño le pasó tal situación que le molestaban, ¿qué crees tú que habrá hecho? ¿O qué le habrá pasado? ¿Cómo se ponía físicamente? O una persona a mí me molesta, pero siempre está enojado y se enoja conmigo. Esto es permanecer siempre así como enojado, es hasta doloroso físicamente. ¿Puedo yo enganchar y enojarme con alguien que está sufriendo? Porque eso incluso le llaman meditación compasiva, o sea, las personas que me han agredido a mí también son personas que están desreguladas y están sufriendo. Eso uno lo puede trabajar con niños más grandes, digamos, ¿ya? Que es para que yo, al que me hizo bullying, en el fondo algo le está pasando, y por lo tanto yo no voy a planear algo entre todos los que nos hace bullying para jodérmelo a él. No sé si se entiende, pero esas son cosas que uno las trabaja con los niños más grandes, en el fondo, y también tienen que ver con conciencia corporal, pero ya reflexionando a un nivel que los más chicos no tienen la capacidad, porque fisiológicamente todavía no tienen la misma conectividad funcional con los más grandes. Ese es el punto. Pero lo que tú dices, muy buen ejemplo, es que estos loops se producen porque no hay una intervención de cómo parar ese loop de mala onda, digamos, y porque además yo, como interventor, no estoy consciente también o cuidador en el caso de la señora, de que las señales de mi organismo están reforzando estas conductas de desregulación en el niño, ¿ya? Entonces, por eso acá hablamos de que hay que tener una coordinación de los estados neurales y metabólicos entre adulto y niño. Es decir, yo soy el espejo de cómo hay que regularse, una resignificación perceptual mediada por el adulto, que es en el fondo ciertos gestos, estados o respiraciones, ¿no es cierto? Yo hago que el niño esté consciente, y ahora esa señal es la señal para atraerme a la red de la paz, para atraer el entrenamiento, ¿no es cierto?, que yo he tenido en las técnicas específicas, ¿no es cierto?, de regulación, que tienen que ver con esta realización de imaginerías, ¿no es cierto?, esta realización de ejercicios, que hay algunos de mindfulness, de relajación progresiva Jacobson, otros, algunos movimientos de hechizo, lo que vamos a poner en las capsulitas, y hay cosas que se hacen, pero la idea es trabajar ambas dimensiones, no que los niños hagan un ejercicio de yoga en clase y que lo pasan bien y se sienten bien en ese momento, pero que no están conscientes en su vida cotidiana del inicio de su desregulación para que puedan traer el ejercicio de yoga y usarlo como un estado incompatible. Que ese es el punto, que es lo que no se suele hacer. La gente está empezando a hacer yoga en los colegios y hay niños que, yo eso lo he visto y también hemos hecho cosas directas, ahora no porque no podemos ver en vivo, pero niños que se llegan a quedar, que son muy peleadores y que en estas actividades se llegan a quedar dormidos y que no están ni acostumbrados a tener un estado de relajación, porque en el barrio en que viven hay puros dramas, en la casa hay puros dramas y siempre andan saltones, y andan saltones por si acaso, porque también en el colegio puede ser que no pase nada, pero ellos viven así, y al hacerte esta relajación ellos como que caen. El problema cuando la gente hace eso y no hace la otra parte de la conciencia corporal es que no sirve de nada que se relajen en un contexto, y en la vida cotidiana, cuando se están empezando a desregular, no usen esa herramienta para parar el otro flujo. Ese es el punto, ¿ya? Entonces, metacognición guiada, ¿no es cierto?, de un adulto. Ahí hay técnicas como el compañero lector, que eso incluso uno lo puede usar
por ejemplo, para la observación de procesos ocultos cuando uno está realizando cosas en clase. Por ejemplo, un niño está haciendo ejercicio de matemática y su compañero está mirando cuánto se demoró en esto, o si está recorriendo, ¿no es cierto?, un laberinto, o estamos leyendo un texto, está escrito el texto en una hoja, ¿no es cierto?, en un palógrafo, que incluso lo puedo poner en un plástico, que después lo podamos rayar encima, y cómo ese niño observó el texto, dónde se quedó pegado, cuántas veces volvió, el compañero va haciendo como con un plumón, va haciendo el recorrido mental, va haciendo el otro niño. Esas cosas sirven para que yo me dé cuenta de cosas, de cómo yo pienso, qué cosas proceso, a qué cuestiones recurro. Eso uno lo puede trabajar con niños de 9, 10 años hacia arriba, digamos, que el compañero lector, pero también un compañero en que podamos hacer una imaginería y hay alguien que me ayuda y me observa, ¿no es cierto?, mientras estoy haciendo esta imaginería y me cuenta qué cosas vio sin burlarse, digamos, y luego hago yo lo mismo con otra imaginería, lo observo, las caras que puso y lo espejeo, mediado con un adulto, para que esa persona, ese niño, tome conciencia de ciertos movimientos físicos o posturas corporales que se asocian a la desregulación, para que en la vida cotidiana, cuando se dé cuenta que lo está experimentando, pueda usar estas otras herramientas de regulación y las meta de una manera funcional en esos momentos, y que no se lo lleve el tren de la desregulación, ¿no? Ese es el punto. Por eso imaginerías de vocación, ¿no es cierto?, lo que se llama de construcción fenomenológica, que yo cache el fenómeno de la desregulación y le vea todas las cositas que me empiezan a pasar, ¿no es cierto?, que son estos estados que cotidianamente anteceden el descontrol, ¿no es cierto?, una metacognición guiada, que son cuentos, por ejemplo, donde yo puedo hacer ejercicios físicos de relajación, ¿no es cierto?, en los cuales yo también, ahora hay una señal que voy a asociar con el estado general de relajación, para que al hacer esa señal me lo traiga de una manera rápida, más mecánica, y lo puedo usar de manera fácil en la vida cotidiana. ¿No es cierto? Estas prácticas de regulación y coordinación de estados neurales entre profe y alumno, que en el fondo es que cuando los niños están haciendo ejercicio, yo que me haya entrenado previamente, tenemos de aquí hasta marzo, para hacer ejercicios que van a quedar acá, digamos, para que ustedes lo puedan practicar y que decíamos que nos hacen bien para la salud general. En ese sentido, ¿no es cierto?, que nosotros tengamos la capacidad de evocar, ¿no es cierto?, también nosotros estados de relajación en la vida cotidiana para tener estas señales fisiológicas que hagan que el niño se sincronice con mi regulación cuando está empezando a desregularse, ¿ya? Eso puede ir acompañado de un gesto que yo he acordado con el niño, que él lo va a hacer y eso le va a traer, va a ayudar a que evoque la red de la paz cuando siente que se está empezando a descontrolar, o puede ser una palabra cuando son más grandes, o una frase, mentalización, o puedo hacer que pare un rollo mental en los niños más grandes, ¿no? Hay evidencia que muestra que este mindfulness cambia físicamente el cerebro, la amígdala, que ¿no es cierto?, está mediando estos núcleos ventrales que decíamos que están en el centro del cerebro, donde llega lo que le pasa al organismo, actúa de una manera diferente, incluso se achica, por lo tanto nosotros estamos, ¿no es cierto?, digámoslo de esa manera, menos vigilantes, menos paranoicos, detectamos la realidad de una manera menos violenta, nos sentimos que todas las cosas podrían llegar a ser un ataque, que es el secuestro de la amígdala, que le llaman también, que es cuando yo sufrí un maltrato, como el que se describía ahí, lo que me decías tú, o en el caso, ¿no es cierto?, el caso de la señora Isabel, que hablaba de esta mamá también que sufría violencia. Eso es un secuestro amigdalar, o sea, en el fondo yo tengo un estado que le enseñó a mi amígdala que hay ciertas cosas que se van a producir constantemente y que yo tengo que estar hipervigilante, o que simplemente no puedo hacer absolutamente nada y que yo tengo un desamparo aprendido y ahí estoy a lo que me pase, digamos, y me resigno, no psicológicamente, sino fisiológicamente, a ciertas situaciones que me pasan. Y en el caso de mindfulness lo que pasa es que esta amígdala no filtra mejor, no participa tanto de los procesos externos que podrían ser violentos, es decir, considera menos violentas ciertas cosas, ciertos estímulos, reacciona de una manera menos violenta, la ínsula se agranda porque estoy más consciente de lo que le pasa a mi organismo, ¿no es cierto? También hay un incremento de la materia gris, es decir, salen neuronitas nuevas, eso también lo muestra, y hay mayor conectividad funcional con el sector prefrontal. Esas cosas son cambios físicos que pasan en el cerebro cuando uno hace este tipo de ejercicio, que en muchos colegios de distintos países, por eso se los pongo, se están haciendo programas de estos, pero además acompañado de todo lo que decíamos que es conciencia corporal, ¿no es cierto?, dilucidar estados previos a la desregulación,
estos monitos pertenecen, ¿no es cierto? Y se los voy a dejar unos pósters que hay para que uno pueda hacer una introducción a para qué sirven estas cosas y qué tenemos que hacer, ¿no es cierto? ¿Qué es la desregulación y qué es la regulación? ¿Qué cosas en el organismo cambian, ¿no es cierto? Cuando uno está haciendo esta práctica, uno, ¿no es cierto? La amígdala funciona de manera diferente, el sector prefrontal está atento a lo que me rodea y a lo que le pasa a mi organismo, ¿no es cierto? El hipocampo recuerda experiencias más felices y más relajadas y no experiencias traumáticas o más, ¿no es cierto?, paranoicas o agresivas, ¿no es cierto? Y yo puedo pasar de una conducta desregulada a una conducta regulada cuando me doy cuenta que me está pasando cuando me estoy empezando a desregular. Ese es el punto de hacer estos entrenamientos, ¿no es cierto? Y a eso también le han llamado neurofenomenología, porque es darse cuenta de fenómenos que pasan desapercibidos. Uno tiene ciertas experiencias en la vida, todos los enojos no son iguales, que un enojo con otro enojo no son todos iguales, aunque lo califiquemos de enojo, tiene que ver con el estado previo que tiene mi organismo, la hora a la que me enojé, el nivel de luz que hay, que también he dormido, ese tipo de cosas. Ya trabajarlo con niños más grandes, darnos cuenta que a veces nos enojamos más de la cuenta por algo, porque nosotros no estamos durmiendo bien, por ejemplo, porque hemos perdido rutina, porque no nos estamos cuidando. Esas cosas son reales, ¿no es cierto? Y que en muchos casos, ¿no es cierto?, nosotros también tenemos desregulaciones por cosas que nos pasan, ¿no es cierto?, por sobrecarga del estrés, y no porque realmente esté pasando algo real en mi vida cotidiana, que realmente, ¿no es cierto?, mi pareja esté más mal genio. A lo mejor estamos ambos desregulados en ciertos aspectos, no estamos durmiendo bien, tenemos una sobrecarga de ciertas cosas, pero no es un hecho objetivo que realmente aquí se está produciendo un quiebre, por ejemplo, sino que estamos desregulados, pero nosotros estamos atribuyéndole esa situación a cosas que realmente no son. Eso es lo que uno suele hacer como adulto. En el caso de los niños, ellos justamente no producen fácilmente esta mentalización y explotan. Ese es el punto. Nosotros nos pasamos el rollo mental muchas veces y después explotamos, pero no nos damos cuenta de cómo parar el tren de pensamiento, que es lo que se llama. Eso también uno trabaja con los más grandes. Nuestros estados fisiológicos influyen en los chiquillos, nos sincronizamos con ellos, lo que le pasa a mi organismo hace, ¿no es cierto?, que se echen a andar, ¿no es cierto?, aprende como este switch, ¿no es cierto?, en los estados fisiológicos de los chiquillos, ¿no es cierto? Esto yo les digo, lo vamos a poner en el manual que ya está, digamos, que vamos a subir ahora. Tiene que ver mucho con entrenamiento muscular. Muchas veces uno no se da cuenta que está tensionado, que le duelen ciertos lugares que uno dice, habré hecho una fuerza, uy, no sé, me molesta, y no solo por estar sentado en el computador, tiene que ver con zonas de tensión que yo puedo identificar y que puedo trabajar, ¿no es cierto?, para generar, ¿no es cierto?, esta relajación corporal específica y efectiva y para poder llamarla. Lo que yo les decía que también tenemos zonas de respiración diferentes, ¿no es cierto?, que en el fondo la manera en que respiramos, ¿no es cierto?, influye sobre nuestro estado mental y sobre lo que le pasa al organismo. Hay diferentes ritmos de respiración. Uno puede entrenar cambios rápidos de respiración, ¿no es cierto?, para traer una red que te haga generar señales de pacificación cuando notas que un chiquillo se está desregulando, ¿no es cierto? Hay tonos musculares generales, ¿no es cierto? Hay orientaciones de cabeza, microgestos, uno los puede detectar en uno mismo y modificarlos si uno se entrena, ¿no es cierto? Y todo esto forma parte de un programa de desarrollo y función ejecutiva en el fondo, que uno lo tiene que hacer desde que somos chicos, y eso deberíamos hacerlo en los sistemas escolares, sobre todo ahora que los chiquillos se han desregulado por todo lo que ha pasado, ¿no es cierto? Y que en el fondo consiste en estos entrenamientos que uno entrene ciertos aspectos para ser un mediador general, aunque tú no hagas intervenciones específicas, sí puedes reforzar lo que esté haciendo un colega de manera específica en un taller con un niño, para haberte tú entrenado y pararte al lado del niño, generando a propósito, porque te has entrenado, estas señales en que tu organismo le va a ayudar a regularse, ¿no es cierto? Para eso la idea, como decíamos, y eso lo tiene que ver igual cómo se va a organizar ahí el equipo técnico, que era lo que hablábamos también el otro día, si van a hacer estas instancias específicas de intervención, ¿no es cierto?, en un horario diferente, y además van a poner ciertas pausas saludables, ciertas prácticas de este tipo, si es que seguimos online, que espero que no. Si el próximo año por lo menos estamos un mes y medio en clase presencial y trabajamos bien esto, podemos seguir a distancia practicando ciertas cosas, porque ya los organismos van a haber aprendido y van a empezar a condicionar ciertas respuestas un poquito más automatizadas, por lo menos en los niños más chicos,
que les van a ayudar a regularse de mejor manera y también tener mejor patrón general fisiológico de sueño, ¿no es cierto?, de alimentación, etcétera, y eso les va a servir mucho también al nivel cognitivo. ¿Ya? Aquí hay varias estrategias, que era lo que decíamos, ¿no es cierto?, el compañero lector, los juegos de congelarse, regulación de impulso, los recreos, tratar de tener recreos que les den una cierta ¿no es cierto?, capacidad a los chiquillos de ejercitar la memoria de trabajo, de poder relacionarse con el otro haciendo alguna tarea que se le ha dicho que haga, no que corran como locos, que estén sentados con el celular, que eso es lo peor que se puede permitir en un recreo. Mucho baile, que también sirve mucho coordinarse con el otro, volver a reentrenar la capacidad de mirar al otro y ver su emoción y tener que moverse al mismo tiempo y coordinarse. Ese tipo de cosas también, ¿no es cierto?, las tenemos que hacer. Acá está enterito el programa, que yo les decía que la idea es que se pueda implementar, pero lo que yo quiero es saltarme algunas cosas específicas. La niñita que muestra arriba, que está caminando por una wincha, eso se llama meditación, ¿no es cierto?, meditación en movimiento, walking meditation, que le dicen también. Uno puede hacer, ¿no es cierto?, con estas winchitas blancas que uno generalmente usa, hacer como caminitos antes de entrar a la sala para que los chiquillos no entren como tropel, sino que, por ejemplo, decir, vamos a caminar como si fuéramos tal animal, por ejemplo, para que los chiquillos modulen sus movimientos y entren en otras condiciones a la sala y no desregulados si es que vienen de hacer harto ejercicio físico, de que cambien, ¿no es cierto?, su estado. Señales que al entrar a la sala tengamos algo pegado, que cuando el organismo vea ese estímulo, el niño cambia al otro estado que es más de regulación si viene del recreo. Esas cosas, implementar estas, por ejemplo, señales, pero no decir ya una señal de stop rojo, aquí yo paro. Eso no sirve, tiene que tener el componente de cómo paro. Es decir, estrategias como estas, que los niños efectivamente la puedan usar, además, ¿no es cierto?, asociando ciertas señales más de condicionamiento, pero habiendo tenido el entrenamiento antes, porque condicionarse así nomás no se puede. ¿Ya? Entonces la idea es que puedan alcanzar, ¿no es cierto?, niveles cada vez más crecientes de esta autorregulación, esta conciencia corporal que es para focalizar la atención y concentrarse también, ¿no es cierto? Inner speech, que en el fondo es un diálogo interno que incluso con los niños más chicos uno puede decir, ¿no es cierto?, la palabra o la frase de la autorregulación. Lo que sirve más, y eso sí yo me he dado cuenta, es acompañamiento al nivel de que los niños encuentren una posición o un movimiento que les haga traer la red de la paz o la red de la regulación. Puede ser acompañado de una palabra, pero lo que más sirve, ¿no es cierto?, son cambios, ¿no es cierto?, de algún gesto físico, o ya más grande, alguna palabra que se la digan internamente, ¿no es cierto? Acá hay las etapas para poder implementar este programa, que ahí está como un cronograma para que ustedes lo puedan leer. Es lo mismo que estoy diciendo, pero está más, digamos, más detallado. Además va a ir el manual y las cápsulas de, ¿no es cierto?, práctica para nosotros, para que podamos también nosotros sentirnos mejor, pero además darles estas, ¿no es cierto?, señales que ayuden a que lo que ellos están trabajando sientan este reforzamiento, el refuerzo que le vamos a dar, son señales del organismo, ¿no es cierto? Y también otras actividades, ¿no es cierto?, que ellos podemos trabajar, por ejemplo, comer consciente, el comer consciente, que en el comedor vamos a hacer el desafío de que tal cosa le vamos a tomar el gusto y va a tener que escribirlo y decir, esto yo lo asocio, o me acordé de tal experiencia cuando me puse en la boca esta pastilla de menta, o cosas de ese tipo, porque lo que estamos haciendo es que no hagan esto de comer ansiosamente, sino que disfrutar un sabor, focalizar la atención en un estado interno, porque eso también me va a ayudar a focalizar la atención cuando me estoy empezando a descontrolar. ¿Se fijan? Ese tipo de cosas las podemos practicar, por ejemplo, a la hora de los recreos, círculos de la paz, donde están estas, ¿no es cierto?, pequeñas prácticas cotidianas de poder, ¿no es cierto?, continuar en un entrenamiento de relajación que se ha trabajado primero en un taller específico con imaginería, ¿no es cierto?, con demostraciones de un mediador específico, que después pueden empezar las clases con algún ejercicio que ya el niño aprendió, ¿no es cierto?, que ya el niño aprendió, y lo que tiene que ver con lo que decíamos de traer esta red de la paz cuando yo sienta una señal que he aprendido a identificar. Palabra, pido palabra. Sí. Profesora Sí, Carmen. Sí, démosle nomás, ¿sí? Bueno, muy interesante, muy bueno, pero yo agregaría en lo personal que esto debiera ser
como una política de colegio, porque yo puedo ¿Cómo? Perdón, practicar... no le escuché. Ay, perdón, estoy hablando muy Tome. despacito. ¿Ahora sí? Sí, ¿Ahora sí? sí. No es que estaba hablando despacito. Que yo pienso que esto debiera ser como una política de colegio, por ejemplo, en el SEDUC, porque idea, po. yo no saco nada con poco, porque nunca es nada, siempre hay algo, se puede rescatar, que en un curso o algún paralelo trabaje este tipo de regulación de la conducta. Si afuera en el patio los niños, otros niños de otros cursos no entienden lo que está pasando, y nos van a atacar y se van a burlar. Entonces yo creo que esto tiene que ser un plan de Todos. acción. Un Exacto. plan de acción. Claro, o sea... No, la idea es de paje a rey, po. O sea, claro, cuando todos. yo hago esto, por lo general, también incluye a las personas que son asistentes de la educación, la Todos. señora que está en la cocina, porque incluso Pero- le hace bien, digamos, los lolos más grandes también, porque de hecho con los lolos más grandes hay uno sí puede tener más conversaciones para que ellos también entiendan que estamos en la misma parada física. Claro. Incluso ahora la concientización se debería dar racionalmente más útil, porque todos estamos, perdón lo que voy a decir, estamos igual jodidos todos. O sea, aquí ni un cabro te va a discutir que lo pasó el después, eso no te lo va a decir. Nadie te va a discutir que no le pasó algo. Hay gente que le fue peor que a otra, eso es real, porque en este país la cosa lamentablemente no es para que estemos todos bien, debería, con la plata que hay, el per cápita de otro, pero en el fondo no hay un cabro que te pueda decir que lo pasó el después, porque eso no es real. Eso no es real, aunque diga que ha dormido todos los días, que es una sublimación de algo, de que se levantaba más tarde, igual no fue a fiesta, no carreteó, no vio a la chiquilla que le gustaba, seamos realistas. O sea, ponte la mano en el corazón, estamos jodidos todos. Por lo tanto, los más chicos van a hacer ciertas cosas, van a hacer otras, digamos, pero en el fondo la idea es que todos se suban al carrito. Si no, ¿para qué están haciendo esto? Claro, por ejemplo, así, siempre en los colegios se estila y se intenta poner una radio que sea interna. Y ahí colocar, por ejemplo, estos mindfulness, que son muy buenos, que ya tienen, bueno, yo lo practico porque me seguí una línea de vida, ¿no? Pero yo creo que, insisto en el hecho de que nosotros tenemos que hacer conciencia, nosotros los adultos, los que trabajamos en un colegio, en escuela pública, donde sea que tenemos que tratar con niños, que estamos educándolos, enseñándoles, tenemos que partir también por nuestra propia educación, nuestra autorregulación. Tenemos rabia, tenemos penas, tenemos tantas cosas insólitos, por decir algo así, pero a mí me encantaría que fuera una política de colegio de, como dice usted, de capitán a paje, o sea, todos. Sí, Porque sí. eso también implica un cambio de estructura de vida, implica que los apoderados nos van a ver distintos, implica que también puede haber un cambio dentro de los mismos apoderados, o sea, eso es exponencial, es absolutamente exponencial. Exacto. Se aplica. Eso. O sea, si siquiera lo hacen ustedes, como decían todos los adultos, se van a sentir mejor de verdad, porque hay evidencia que eso es así, ¿me entiendes? Vamos a sentirnos mejor, ese es un punto. Ahora, específicamente con ciertos grupos que son más de riesgo, va a tener una influencia positiva sobre los chiquillos. La idea, ¿cuál es? Que si además se suman los apoderados, ahí estaríamos re bien. Considerando de manera pesimista que no nos pesquen, si ustedes se sienten mejor y si además son capaces de reforzar lo que los niños están haciendo, ya con eso hace un tremendo avance. Pero la idea es que lo hagan todos. Ese es el punto. Todos los adultos. Porque los chiquillos, de hecho, con los más chicos, esto es una cuestión lúdica y de condicionamiento. Con los más grandes podéis negociar el porqué en cierta medida. Pero los adultos tendrían que hacerlo todo porque les conviene físicamente y porque con estas señales que pueden emitir a propósito, o sea, yo puedo pararme al lado de alguien y llamar un entrenamiento que yo he tenido y generar una señal olfativa que va a ayudar a que el cabro se tranquilice. Eso se hace, eso es real, ¿ya? Ese es el punto. Si yo me entreno, yo voy a lograr eso. Y eso ya me ayuda en mi práctica de aula. Ahora le insisto, si después, ni Dios quiera, pero es lo más probable siendo realista, pasan 2 meses y nos cierran en mayo el colegio, si los cabros están enrielados ya, esta cuestión la podemos seguir virtual.
porque ellos ya se van a haber entrenado, ya van a haber sentido ciertas cosas. Incluso si hay regulación en la casa, podemos tener un cierto taller en que a tal hora, o mandarles cápsulas para que la practiquen los apoderados y decirles cosas como, para que duerma mejor. Ya con eso, para que baje de peso, no existe, porque de verdad pasa eso. Si la señora lo hace para no estar tan gordita, igual le va a servir su organismo para que regule el cabro. Ese es el punto. Entonces, esas son las estrategias que hay que usar, que no son mentiras, que uno adelgaza cuando duerme mejor, que se le acelera el metabolismo. Eso es real, es real. Ahora, si a la señora le importa más que el cabro chico se porte en el colegio no estar tan gorda, con que lo haga. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Esas cápsulas, por ejemplo, del trabajo de la casa. Pero si se entrenan ustedes todos, ya eso es un logro. Porque eso es lo que va realmente a lograr que los chiquillos anden regulados, porque estos talleres por sí mismos, si nosotros no nos regulamos, los chicos, muchos que sí tienen la capacidad de tener una mejor introspección, a lo mejor van a regularse después de esta desregulación. Pero los chicos que tengan más problemas, como lo que decía el colega, estas cuestiones más traumáticas, ellos necesitan un apoyo especial. Ese es Carmen, el punto de lo que estamos diciendo. hay un comentario, dice ahí Natalia Fonsalía, incluso antes de clases, Sí. para mejorar la concentración o a la mitad como una pausa activa. Claro, eso lo habíamos dicho también hace un par de semanas, lo de las pausas activas, son muy buenas, pero además de eso, que ayudan a que desde un uso que le estoy dando al cerebro, le doy otro uso, que es un uso más de corporización. Además de eso, las pausas activas, ¿no es cierto?, pueden servirme para elicitar un estado. O sea, cuando los cabros están empezando a desregularse, porque a cierto horario uno normalmente, si estás digiriendo, la sangre se va por otro lado, tu organismo se siente diferente después del almuerzo, por ejemplo. Una de estas pausas activas, además de activarme, puedo hacer un ejercicio que llame a la red de la paz de lo que he trabajado en los talleres con estos ejercicios de relajación. O que he trabajado en la imaginería de que cuando estoy muy movedizo, estoy sintiendo cosas de las que antes no me daba cuenta, que era esto, me ponía como medio, y cambiaba la respiración, y después justo me retaban por algo que yo no supe qué hice. Cuando yo ahora siento esa señal, voy a traer la red de la paz. Y se puede hacer perfectamente en estas pausas activas, meter el señalizador de la regulación. Dice que Y en su eso, caso, además, apoyados de que los estados de quienes me rodean también sean un apoyo para la regulación, ahí uno se va por un tubo. Ese es el punto de esto. No sé dice que si lo que en su está caso funciona diciendo bien. Natalie es eso, pero las pausas activas no solamente son para eso, o sea, las puedo usar para muchas cosas, y si ya han resultado, lo que hay que hacer ahora es que si ya pudieron meterlas en la gestión normal, la idea es que además no usen esas pausas, podamos usarlas para llamar estos estados incompatibles con la disfunción, digamos, con estas alteraciones. Ese es el punto, ¿ya? Bueno, yo en las cápsulas que se van a mandar para la casa, y para que ustedes también las puedan trabajar con los chiquillos, que lo que tenemos que hacer ahora es como editarlas un poco con Marco y las vamos a subir. Están las técnicas como la cajita misteriosa, el círculo de la paz, ¿no es cierto?, la relajación que tienen que trabajar ustedes, ojalá, porque de verdad que es buena para la salud, ¿no es cierto? Partes de manual, que yo lo pongo acá también, que es lo que tienen como meta estos estados, hojas como estas, donde uno puede hacer un checklist con los chiquillos cuando está empezando un taller, después en un seguimiento, darme cuenta, ya no me pasa esto, no me pasa esto otro, no me pasa esto, o cuando me pasa hago esto otro, que también es como tener un seguimiento con los niños muy chicos, eso sirve bastante, que son como bitácoras fisiológicas de la evolución de haber hecho ciertas cosas, como ahora yo me siento más empoderado de mí mismo, no me cuesta hacer tal cosa, ahora yo tomo un lápiz, no se me cae, antes yo hacía ¡guau! Y dejaba el embarrado, y me decía, ¡ay, no! Ahora ya no. Ese tipo de cosas para los chiquillos. Entonces ahí, por ejemplo, hay cosas específicas de niños entre 4 y 7 años y después más grandes, ¿no es cierto?, que son cosas específicas de cómo espejear, por ejemplo, estos documentos son hechos por ustedes, digamos, estrategias de autorregulación específicas, ¿ya? Aquí, esto para los más grandes, esto de contar hacia atrás, mojar la cara en la casa cuando me estoy sintiendo ciertas cosas, ¿no es cierto?, irme hacia un lado y practicar mi ejercicio, y que todos saben qué es lo que estamos haciendo para que nadie me agarre para el deseo, que ese es el punto también, ¿ya? Porque estamos trabajando la red de la paz, la escuela de paz, o como le quiera poner, ¿no es cierto?, tener unos cojincitos donde uno pueda apretar y soltar y después llamar a la red de la paz cuando me está llegando algo, ¿no es cierto? Y las técnicas, ¿no es cierto?, para nosotros específicamente poder, ¿no es cierto?, bueno, aquí hay recomendaciones de
que hay que darse un pequeño lugar en la casa para empezar a trabajar estas técnicas, cómo me tengo que sentar, ¿no es cierto? Cómo es esta técnica de inhalar y respirar de una manera diferente, las posturas físicas con la relajación, que ahí lo que yo voy a hacer también es la capsulita, no solo las que van a trabajar en clase, una cápsula de cómo hay que sentarse y el ejercicio entero de demostración para ustedes también, para que lo puedan practicar, pero ahí está también el manual que les va a llegar. Esto es un extracto lo que les estoy mostrando de lo que les vamos a subir como manualcito, pero es para que se entienda la idea general, y también cosas que tienen que ver con, ¿no es cierto?, qué vamos a evaluar para saber cómo va la cosa. Porque evidentemente cuando uno implementa un programa tienes que cachar y decir, lo implementé. ¿Cómo resultó? No tengo idea, no. Es decir, ¿qué tengo que ver como indicadores de logro para cachar si algo se me quedó en el tintero o que tengo que modularlo o cambiarlo? ¿Ya? Entonces ese es el punto de poder también tener qué indicadores evaluar, ¿no es cierto? Y qué cosas específicas yo voy a trabajar con los chiquillos. ¿Ya? Entonces ahí está cosita por cosita puesta. Y también en las cápsulas, como yo les digo, como tenemos estas horas sincrónicas súper restringidas, va a ir explicaciones como, por ejemplo, la técnica del yo porque, el diálogo en paralelo, esas cosas. ¿Ya? Orientaciones para la familia, que yo les decía que van a ir estas capsulitas, ¿no es cierto? Esto es lo que, ¿no es cierto?, podemos trabajar con los papás también. Este es el punto que, por ejemplo, podemos tener como un checklist también para reunión de apoderados, para recordarle en qué consisten estas cosas y qué tienen que hacer, ¿no es cierto?, en la casa, algunas recomendaciones de cómo mantener la calma, también ejercicios para ellos, esa es la idea, y no decirle ya, pero cálmese, ¿cómo? ¿Cómo me calmo? ¿Ya? Esto, como los apoderados, modelar más que hablar, ¿no es cierto?, que tiene que ver mucho con contextualizar las cosas de cuando uno está estresado o enojado, o uno cree que está enojado, pero en realidad está estresado, ¿no es cierto? ¿Cómo contextualizo yo eso cuando lo trabajo con el niño? Que también va a ir esa cápsula para que lo puedan trabajar con los apoderados, ¿no es cierto? Y cosas que tienen que ver con estabilizar a la familia un piso básico de lo que es las rutinas y más o menos, por lo menos una vez al mes, tratar de ver cómo va la cosa y si no se puede intervenir en la casa, tratar de hacer este switch que decíamos de que en la casa pasan ciertas cosas, pero cuando yo llego aquí mi organismo se siente distinto y me comporto distinto porque siento cosas distintas acá en el colegio. Ese es el punto de trabajar eso. Hay algunas cosas que están subrayadas en azul porque van en el Word y yo le saqué el pantallazo, el manual que yo les estoy subiendo ahora. ¿Ya? Ciertas cosas de lo que es intervención en crisis, lo que decíamos que es probable que se produzcan varias crisis durante el año, no solo por las secuelas multidimensionales de la pandemia, sino por los dramas que van a haber este año de falta de pega y cosas de ese tipo, porque es realista que la cuestión va a pasar. Yo hablaba ayer con una persona que trabajé en la U hace unos años y su esposo y ella quedaron sin pega los dos, y habían estado viviendo los finiquitos y ahora, gracias a Dios, que el marido encontró pega hace como 4 días y me llamó para contarme, digamos, que ya estaban así con la desesperación máxima y el lolo de ellos es universitario y así todo, ya habían tenido hartos dramas con él de que no quería ir para la casa porque cuando llegaba era pura alegar, digamos, con él por cualquier cosa que antes no les molestaba, y eso es un adulto casi. Entonces, si uno ve niños con los que no puedes razonar, o adultos, ¿no es cierto?, que tienen miedo de decirle ciertas cosas a los niños, explicarles en un nivel básico ciertas cosas, de que el drama no es con él, sino que estamos todos medio tristes o estamos nerviosos en general y no hacer nada tampoco para que eso pase, entonces uno tiene los problemas de regulación general de la familia, que la idea es que no pase, por eso también es bueno tener como ¿no es cierto?, tener como un checklist semanal con los chiquillos también de ciertos aspectos que pueden estar pasando en la casa. No es necesario que lo intervengan si no los pescan y nadie nos hace caso, pero por lo menos que yo tenga la noción de que los chiquillos hay factores en la casa que van a intervenir sobre su desregulación acá y que me tengo que focalizar en el colegio en lo que hemos conversado como técnica específica, ¿no es cierto? Y también, la idea es que yo pueda tener mi evaluación del programa final de semestre, por ejemplo, para ver qué tengo que modificar, qué tengo que agregar o qué tengo que intencionar, digamos, durante la producción de este programa. Ese es el punto, ¿ya? Entonces, recordar que como son tan pocas las clases sincrónicas, la idea es que aquí lo que hacemos es darles la idea general,
vamos a subir las cápsulas, tres tipos de cápsulas específicas, la cápsula de la explicación del manual con la técnica de relajación progresiva de Jacobson para ustedes, ¿no es cierto? Segundo, vamos a subir las cápsulas que ustedes pueden usar con los niños. Tercero, vamos a subir la cosa que es trabajo con los apoderados y estas otras cápsulas chiquititas que ya están hechas, que son para mandárselos a los apoderados para que ellos practiquen ciertas cosas con los niños. Esas técnicas también nos sirven para nosotros, por ejemplo, lo que son trabajar con los niños, es como torrecitas de autorregulación de la motricidad fina, la cajita misteriosa, que son cajitas de fósforos donde yo pongo ciertas cosas y los niños tienen que concentrarse y hacer una hipótesis de qué es lo que hay adentro, que yo puedo poner un pedacito de chicle con una bolita y ¿no es cierto?, para que suene diferente, y después cambio de cajita con mi compañero, lo del comer consciente para la hora del comedor, o incluso una pastilla que yo pueda describir el sabor, ¿no es cierto?, porque la estoy pasando por mi lengua y me focalizo en algo que me está pasando a mí, y eso ayuda a la conciencia corporal también de la mala onda cuando empieza, porque esto es transferible en cuanto a que yo estoy más consciente de mi organismo. Esas cosas las vamos a trabajar en las cápsulas, porque acá no hay tiempo para hacerlas, y ustedes la pueden ver millones de veces también, para que la puedan tener como más consciente de qué es lo que se tiene que hacer. Lo mismo lo de los talleres que también va en el manual, que tiene que ver con ejercicios de relajación que se usan tipo cuentos, imaginerías, cómo se trabaja eso. Ese es el punto de dejar ese material. Entonces tiene esos tres polos: autocuidado del profesor para que se sientan mejor y para que también sea, ¿no es cierto?, un organismo que ayude a los chiquillos a que se regulen. Segundo, el polo de intervención de conciencia corporal con los chiquillos, además, ¿no es cierto?, de las técnicas que son incompatibles con la desregulación, que esta técnica, ¿no es cierto?, para estar consciente de lo que me pasa y poner estos otros estados de relajación cuando identifico las señales de desregulación, y lo que tiene que ver con algunos aspectos de apoyo para que se haga en la casa a los apoderados. Si ellos no lo hacen, también estas herramientas son útiles para implementarlas en el colegio. Como decía la colega, estas pausas saludables, lo que hablábamos hace como 2 clases atrás, hay que hacerlas porque estamos todos muy sedentarios. Vamos a ver que incluso hay ejercicios específicos para eso, así que también eso también va en el manual. Incluso hoy día, como yo les contaba, tuve la opción de estar toda la mañana, de las 4 de la mañana, en el protocolo de qué están implementando en los colegios en cuanto a ejercicio físico, y qué cosas están recomendando para la casa que se ponga en la comida, que era lo que hablábamos de, ¿no es cierto?, el jengibre y la cúrcuma, omega 3, comer más pescado varias veces en la semana, a cierto horario mejor, que ya lo habíamos comentado, pero hay otras cosas que ya están como estudio de que lo pusieron como el protocolo de retorno y de retomar fisiológicamente un mejor estado general, y, ¿no es cierto?, va a ir lo que tiene que ver con la clase complementaria esta también, que es una cápsula, o sea, es una clase más larga, que es lo que explicar esto con más tiempo, digamos. ¿Qué hay en el manual y cómo la explicación general del manual paso a paso? Eso es lo que falta subir. Eso. Dudas, consultas, nos quedan 5 minutos, pero si quieren que yo me alargo nomás, pero yo sé que están cansados, lo dejo a ustedes, pero preguntas, comentarios, dudas, lo que quieran. Igual cuando yo suba las capsulitas, ustedes tienen el correo y que va a ir también, así que no hay problema o el colega que dijo que me quería, si se podía mandar el caso después, yo se lo agradezco. Siempre es útil esas cosas y lo podemos conversar por correo o incluso por Skype, si es que tienen interés de que conversemos aparte. Esa es la idea. Así que, comentarios, dudas en esta última clase sincrónica, pero no última clase, porque igual me van a tener cargantemente en otras capsulitas. Ahora igual, y eso dejo la oferta, que ya veremos si la directora engancha. La idea es que cuando entren a clase en febrero, aunque yo esté en España, podamos coordinar un horario para conversar la implementación del programa. Esa es la idea también. Eso lo dejo a voluntad de los interesados. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta o comentario? ¿No? Oye, Carmen. ¿Algo? Si tú quieres decir algo, sí. Sí, bueno, dado que comí en la última, como tú dices, Carmen, en la última sesión sincrónica, ¿no es cierto? 2 cosas. Bueno, un paréntesis, digamos que dentro de los participantes hay una... hay un mensaje, ahí lo voy a leer el mensaje. Hay una participante que aparece el nombre, con el nombre de usuario acá en la pantalla. Entonces, por el tema de la asistencia, ¿quién
La persona que aparece ahí dice usuario en el nombre del participante. Es una profesora, parece que antes encendió la cámara muy brevemente en algún minuto. Sí. ¿Se está escuchando? No. Bueno, vamos a ver. Bueno, sin perjuicio de ello, insisto, dado que era la última sesión sincrónica, probablemente recoger alguna impresión de lo que ha sido este proceso, de las sesiones, del material que han podido revisar, digamos, tanto en el Dropbox que fue subido, como también el material de estas mismas clases que están grabadas en el canal, como las cápsulas. No sé si alguien quiere pronunciarse al respecto de cómo ha percibido este proceso. Sí, bueno, de eso también, o algún comentario de eso, porque también no sé si han tenido tiempo para verla, pero si hay alguna duda de eso también. No hable ahora en Calle para siempre, porque usted sabe que es por correo, o si quiere alguna reunión por Skype me avisa nomás, y ahí estamos al pie del cañón, a lo que se necesite. Nos podemos dar un abrazo virtual para Año Nuevo también, ahí saludarnos. Casi. Aló, quiero decir algo. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Sí? Sí, a mí me aparece como usuario. Soy Ana María Casales, educadora de párvulo. Ah, perfecto, ya. Gracias, Ana María. Yo pensé que a todos les salía usuario. No, uno puede poner el nombre, Ana María, cuando tú te vas arriba, hay un cuadrito azul. Estaba en todas las clases por si acaso. Sí, sí, yo tengo más o menos ubicado pero que efectivamente no necesitaba precisar los nombres. Gracias, Ana María. Ya, ok. Vale, gracias. ¿Alguien más? Carmen, ahí ¿Sí? dice después por interno, no sé, probablemente a lo mejor después por correo contigo, hay una persona que quiere saber después, tener una opinión de la clase que observaste hace tiempo atrás. Por interno después tú lo ves con la persona. Súper. No, Carmen, solamente, al menos yo, la verdad de las cosas que he estado asistiendo a todas, para ser bien sincera, este último tiempo no he revisado las cápsulas, porque hemos estado con Anita en todo ahora en lo que es el proceso de que es la matrícula, así es que desde mañana empezamos todo, así es que hemos estado en eso, pero la verdad es que recopilando todos los capítulos anteriores, la verdad es que igual uno nunca deja de aprender muchas cosas, más que tú estás actualizada en todo lo que es el tema de la contención, cómo poder tratar a los apoderados, cómo poder enseñarle a ellos las técnicas digamos, de la contención, más en este tiempo que de pandemia. La verdad es que yo he aprendido bastante, porque yo tengo mi nieto que la verdad es las cosas que un día llegó a decir, estoy aburrido, me quiero matar, me quiero suicidar, me quiero tirar de aquí, del piso. La verdad las cosas que igual, eso a mí me ha llegado bastante porque he tratado de enseñar o de hablar con él, más bien dicho, todo lo que de lo que me recuerdo, porque también yo ya estoy vieja, ya sé que el cerebro está medio lento, así que, pero la verdad es que me ha servido con él y me ha dado mucho efecto, o sea, ha estado bien. Así que yo por lo menos de forma personal he aprendido bastante y darte las gracias. Bueno, andaba buscando si lo tenía pegado, pero no. Bueno, pero está en el manual. Ahí sale cómo detener los trenes del pensamiento cuando los chiquillos empiezan a bajonearse. No lo pegué ahí, pero es que como es para más grandes, digamos, no para niños chicos. Igual hay lolos que se pasan rollos más chicos. No, pero si mi nieto tiene 9 años. Ah, por ahí va. Claro. Sí, por lo general igual te lo dicen con liviandad, digamos, los lolos de 14 ya te lo están diciendo a veces bien en serio. Claro, pero ahí también está esta técnica de cómo detener el tren del pensamiento, digamos, que cuando uno se hace un rollo viene otro y la capa de encima de ese y ese, y ahí uno empieza a ver que te están pasando cosas porque te pasaste el rollo, también hay una técnica ahí para detenerlo, por lo general. Tiene que ver mucho con la postura física que uno tiene cuando empieza a pasar el rollo. Sí. Entonces, la postura física cambia antes de que uno pase el rollo, antes que uno se dé cuenta que está pasándose la mala onda. Muchas veces, si ustedes han visto los chiquillos que sufren bullying, no sé si se han percatado,
que los chiquillos adquieren ciertas posiciones en que ellos, antes de recibir el bullying, ya han cambiado su posición, o están haciendo algo como que su organismo se prepara para que lo agarren para el tandeo o la mala onda, y ya se están pasando rollos adentro. Y si ellos están haciendo eso, su organismo está dándole señales al que le da el bullying para que incremente la situación. Yo no sé si vieron alguna vez, y esto no es chiste, hay un capítulo de Los Simpson antiguo de una niñita que le hacía bullying a otros niños, y que la Lisa empieza a investigar por qué demonios pasaba que hay gente a la que le hacen bullying en específico, y lo que se dio cuenta, el ñoños decían, ¿no?, era que estas personas tenían altos niveles de temperamento ansioso, eran como más introvertidos, muchos de ellos eran más lectores y por lo tanto al ser más sedentarios, más gorditos, tenían como todo un perfil, ¿no es cierto?, y que lanzaban ciertas señales que a este lolo lo hacían que reaccionara y empezara a hacerle bullying. Y no es chiste, porque eso es cierto, la evidencia, los Simpsons le han achuntado muchas cosas, muy gracioso que pase, pero en general, y lo que hacía la Lisa es que le tiraba vinagre de ensalada, y con eso erosionaba el efecto sobre el bulbo olfatorio del que los molestaba, y esa persona como que el cambio del olor del cabro al que estaba molestando paraba la... Eso tiene evidencia ahora, no que le eche eso y para, pero sí sabemos que modificar las posturas corporales, parar el rollo y que el organismo empiece a oler distinto, muestra menos debilidad o menos inquietud o menos niveles de estrés para que el otro reaccione. Eso es real. Entonces ahí hay toda una cosa de conciencia corporal, de cambio en la emisión de las señales. Si uno trabaja eso, las cuestiones se modifican. No es tanto lo que uno cree que hace racionalmente. Muchos de estos cabros es la bolita de nieve que cae y no la pueden parar. Ese es el punto. Lo que tenemos que hacer es que cuando se está tambaleando arriba, es ponerle un palito y echarla para atrás. Y eso lo pueden hacer ellos mismos después con el tiempo, pero tienen que aprender cómo. Esa es la cosa. Ya, pues. Entonces, pueden ver la clase las veces que quieran. Recuerden que va a la cápsula complementaria, clase complementaria, va a las cápsulas de entrenamiento y relajación, va a los materiales para los niños y las cápsulas que son como 7 para que, digamos, con las técnicas de la cajita sensorial, lo que hay que hacer con los niños para que aumenten su regulación emocional, etcétera. Estas ya están grabadas, lo que pasa es que no nos cabían yo intenté mandarlas ya, pero ya no caben en el Dropbox, así que vamos a tener que generar otro. Y ahí se los van a mandar a ustedes también. Pero ahora estamos como medio colapsados de eso. Ya, pues, yo les agradezco a los que vinieron su paciencia y su esfuerzo de estar aquí a esta hora. Y cualquier cosa, acuérdense, no es chiste, usted me escribe, yo lo voy a contestar, y si quiere una conversada de repente o hacer catarsis, también me avisa y por ahí coordinamos lo que se necesite conversar. ¿Ya? Muchas gracias. Un gran abrazo.